te reí de mí? Y por el final quiero. ¿Sabes? Yo te conté al final. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. Buen día, señor. ¿Sabes? ¿Qué es lo que me mira, Luis? No sale nada acá. ¿Eh? Este no es este. ¿Y este con el auricular? Pero este. ¿Eh? No, pues no sale nada acá. Pues. Habla por ahí. Toma, no sale nada. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Tenés que decir sí. Hola, sí. Estaba cerrado tu micrófono. Entonces, No, que quería saber la historia nomás que estaban ahí. estoy contando esto extraordinario. No voy a contar al aire, ¿verdad? Y no sé, Arturo, yo no sé el final. Depende. Bueno, sabemos el final, pues. Vengo por... No quiero. Y digo, la puta, ¿cómo suena esta radio? O sea, pero de la gran puta, dije. Y el tipo va a ser un fanático el que escucha, dije yo. Porque metió cañón por el volumen. Parecía amplificado y... ¿cómo es eso? Telefónico. Ya que cuente, yo. Sí, Bueno. Sonido Marica López y San Martín, sacan una bolsa que dice 618 con el 1700 y el número. Vengo y hay una chica sacando fotos. No sé, dije yo, sacará así, sí, digo yo, no sé. Selfie. Selfie. A mi derecha escucho un buen sonido de publicidades farmacéuticas de distintos productos. ¿Vos me seguís, Luis? Atentamente. Pero con un cañón salido. Toda publicidad de pues, si te sentís mal, toma esto, si te pica el culito, rascarte, todo era publicidad de remedio. Dije yo para mí, por dentro, sonido de la gran puta, dije yo, qué bien suena, pero qué fanático el tipo que escucha esta radio. Yo quería saber qué radio era. Un cañón, y dije yo, ¿cómo que no atura el oído el tipo? Mira a mi izquierda, sigue la foto, sacando fotos de lo que pasaba. Dije, y después, ¡pum! Otra publicidad, de 30 segundos, de otro rubro, de otra medicina. Sí. Tercero, otra medicina. Cuarto, vuelva al primero, otra vez que yo escuché. Y como duran 30 segundos para durar ese estacionamiento, dije yo, puta, qué increíble. Esta radio FM está llena de avisos farmacéuticos, dije yo, para mí. Pero está bien, es el éxito, dije, está bien. Y sigue el sonido telefónico. ¿Sabes lo que era? Era un vehículo tipo combi, ¿cómo se llama esos vehículos? Sí, combi. Y decía, hacía publicidad callejera de una farmacéutica. Vos me te reí de mí, Luis. Y vos pensaste que era una radio. Y yo pensé que era una... Miro y veo, dice farmacia, no sé cuántos productos, no sé cuántos, y ahí tenía todo su listado que hacía una publicidad callejera. Por eso entró tan fuerte. Claro. Por eso invadía toda la zona y por eso no tenía corte. ¿No le resulta simpático? ¿O no entendés? Sí, claro que No sea bola. Por No, supuesto. yo no me entiendo. Yo lo que escuché era de un micro, de una campaña publicitaria, de un laboratorio. Por eso se escuchaba sus productos tan bien y tan fuerte. A mí me llamó la atención y dije, ¿qué FM ha de tener tantos productos? Pues uno detrás de Y otro. que se metan todos uno Que tras se otro. metan uno detrás de otro. Dije, la puta, ahora el mismo rubro. No hay competencia. No hay competencia, y acá dije. Sí. Vos te reí, mi pancho. No se No, entiende. a mí nomás me dio gracia, a ustedes no les No, a importa mí un sí. carajo. A mí me dio mucha gracia porque era como un micro que hacía su propia publicidad callejera de sus productos. A la puta, bueno, vende pues. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Seres Seguros Generales. Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, ella Puchupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Es el mismo caso que vendía Diablo y frente a Canal 13. ¿Te acuerdas, Ricardo? Que yo Sí, veía, ese tipo no fue. venía, ¿vos sabes? Ese fue espectacular. Yo veía 1 de marzo. La avenida Félix Bogado. Sí. O General Santos. Sí. General Santos. General Santos. A la izquierda vos te vas a Canal 13. Sí. ¿Sí? En la esquina había un muchacho vendiendo diario y estaba así. Y decía última hora. Un canillita. Caliñita. Y yo comienzo a gritarle, ¡última hora!
No se da vuelta el tipo. ¡Última hora! El tipo no se da vuelta. Y sigue así. Es que la puta, ¿para qué Pio Venda que así no se da vuelta? Y la gente me miraba. Y yo sigo gritando, última hora, vení, pues ya, amigo, la puta tocándole la voz. Y el tipo no recibió. La gente que estaba al lado, por mí, algo le varía. ¿Sabe quién era? Ese estático, la estática esa que hizo última hora, sí. El canillita Tipo el maniquí ese que está ahí. Gigantografía real. Yo pensé que era una persona. Ese ya mismo. Pero realmente de espalda. Vos te reí de mí. De espalda parece una persona. No, la situación me parece Pero graciosa. es verídica si el tipo está de espalda. Yo pensé que estaba vendiendo con la mano levantada. Sí. Era estática. Y siguiendo el producto ahí. Sí, y yo le gritaba como loco. O sea. Pasa. Sí, pero Bueno, ya vamos, le pasa muy seguido. Bueno, ¿Vos te es que- otra cosa. Te está pasando muy Eso seguido. es otra cosa. Pasa, dije yo, le pasa muy seguido nomás. No le procura en la vida por el pugismo que uno Ese tiene. por el pugismo, sí. El pugismo es terrible. Por eso no hay que ser púa, Luis. No hay que ser atolondrado, tiene que ser más sereno. No hay que Correcto. ser púa. Eso no te va a conducir a nadie. ¿Escuchaste? Correcto. ¿Vos qué te reí, Choco? Luis. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, vamos con la programación de ayer. Fue un partidazo. Sí, buen Lindo. comienzo de partido para Guaireña, flojo luqueño, pero después fue lo opuesto. Se despierta en el partido luqueño, el que se queda fue Guaireña. Y no sé si soy enamorarme fácil, pero ese luqueño me gustó. A lo Pero largo del cuidado con el campeonato, tema que Mérito para Escobar, ¿eh? Sí, Qué mérito bien para- qué bien trabajó su equipo. lo Sí, que fue sí. trabajando. De Conta lo pudo haber goleado. Crédito para Escobar. Mucha ¿Quién personalidad. ¿Quién acertó en el porcentaje? El único que Ricardo. Ricardo me está Luqueño, ganando. sí. ¿Ves? ¿Y el segundo? empató y nadie le dio empate. No, nadie empató. Pero era para Guaraní el partido. Estaba Yo para- también felicito a Gustavo Cosa y a este chico Maciel. Sí. Milton Maciel. sí, ¿De dónde salió? Él había debutado en un partido de Copa Libertadores ¿Cómo el juega? año pasado en fase previa ante San José Oruro. Después le tocó volver a estar en reserva únicamente y ya no jugó en todo el año 2020 y ahora reapareció. Hizo una muy buena pretemporada. Qué bien juega. Según comentaban. Qué buena Explosivo. condición. Le voy a preguntar a Alfredo, perdón. Sí, sí. Disculpame, niños, si sí, interrumpimos claro. el primero, porque queremos hablar con Luis Fernando, queremos hablar con Radio Duarte, el primer partido, Enrique Borja, autor de 2 goles ayer. ¿Cómo te va, Enrique? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís vos primero? Me vas a decir, ¿cómo querés que me sienta, no? Muy bien Arturo, me siento bien porque pudimos ganar, convertir y ahora estoy contento. Vos sos penalero, ¿no? Sí, vos sabés que me gusta patear penales y practico. Te hacen el penal, convertís el penal, después haces un golazo porque la pausa que pones para definir es muy buena, Enrique. Es la confianza que te estaba faltando, que te digan tomar la camiseta y jugar. Sí, eso mismo, creo que nada, eso siempre viene trabajando igual, con mucha entrega, con mucho profesionalismo, cuidándome siempre y esto esperaba, obviamente estoy contento, lo bueno es que pudimos ganar, pudimos arrancar bien el campeonato y creo que la confianza es buena. Porque te vimos jugar en varios equipos y de repente sí, de repente no, pero creo que te falta esa confianza, Enrique, que el técnico te haga sentir importante, de que vos te creas que sos importante en el equipo donde jugás para que pueda explotar tu fútbol, porque condiciones te sobran. Sí, así mismo creo que como es bien importante esa confianza del técnico. Si bien el año pasado, como decís vos, jugaba, alternaba, pero yo creo que arrancó diferente. Ojalá pueda mantenerme así, en plena forma, para ayudar a mi equipo y también pueda hacer los goles que quiera hacer. Enrique, la jugada del penal exactamente, televisivamente te voy a ser sincero, para mí no fue penal. Vos estás allí, sos el protagonista, vos sentís el contacto de Ignacio Don y te dejas caer. Pero, ¿qué tanto sentiste el contacto de Ignacio Don? Si bien, obviamente, el contacto como decía, de Nacho no fue muy, o sea, algo así que muy fuerte para sacarme totalmente la estabilidad, creo que fue penal porque él me tira, se me cuela del cuello. Obviamente todos dicen un tipo como Nacho no va a poder echar a mí, que soy un tipo grande, pero creo que la intención de atajarme, ahí estaba al lado también el Chano, se dio cuenta y dijo, sí, es penal. Y fue, según tu criterio, no, pero yo creo que estuve ahí, creo que sí fue penal porque él me sujeta, no con fuerza, pero en fin, me taja un poquito. Y vos haces el resto, ¿verdad? Eso es importante también para que se puedan fijar y más ahora con el tema del VAR que se puede revisar la acción. No, y claro, porque cuando me agarra, yo él
me deja sin posibilidad de jugar la pelota porque me mueve un poquito y me deja sin chance de dominar. La autocrítica del equipo esos primeros minutos, saben que contra otro rival les puede complicar. En un momento Romero les perdonó el segundo, ese tipo de comienzos puede ser fatal en otro partido, Enrique. Es cierto, se valora la recuperación, lo que fue el resultado, pero ese comienzo flojo del equipo también a mejorar para lo que viene. Claro, también la ansiedad, creo que arranca la temporada, creo que, como decía, hay ajustes que podemos corregir, pero yo creo que veo lo positivo, creo que estuvimos bien, nos recuperamos, si bien decía, cada otro equipo hace no capaz, no podemos saber, nosotros estamos tranquilos, porque creo que hicimos un buen partido, creo que no fue un partido obviamente perfecto, porque tenemos cosas que corregir, vamos a hacer eso y ojalá podamos seguir así, seguir por este camino bueno que arrancamos el otro valle. Lo importante es esa reacción del equipo, el comenzar ganando y más ante la situación, porque quieras o no, no pueden dejar de mirar la tabla, cómo comienza el año en cuanto a promedio. Si bien ustedes por allí tienen la mirada más de media tabla para arriba, esta situación es real y el comenzar ganando siempre es fundamental. Yo siento que tomo con tranquilidad, obviamente tomo con motivación, decido que arrancamos ahí abajo comprometidos, pero creo que todo ahí estamos conscientes de eso y ojalá vamos paso a paso. Ahora tenemos Cerro el miércoles, pensamos en eso, ir paso a paso y si Dios quiere, y como venimos trabajando, creo que en varios partidos podemos estar celebrando otras cosas. Por todo lo que se dio en tu pasado, ¿será un partido especial lo de Cerro o todos los partidos de por sí está la motivación propia, Enrique? Sí, eso sí, claro, eso que siempre porque salí ahí, se toma mejor la de fútbol, también inferior, y también que está el profe Chiqui, que es un técnico muy especial en mi carrera, y no más por eso, pero yo creo que también yo hoy estoy con en Luqueña, estoy metido al 100, ojalá pueda ayudarle de vuelta a mi equipo y en ese partido descansar y que sea un lindo partido. ¿Por qué especial por allí para refrescarnos? ¿Él te dio una chance en su momento para debutar? ¿Cómo fue para refrescarnos? ¿Por qué es especial lo de Chiqui? Y porque siempre fue un técnico muy efectivo en el sentido que desde chico él me hizo gustar. El Cerro me instruyó mucho, obviamente también tuve con él en Guaraní, General Díaz, siempre conversábamos, tenemos una relación muy buena. El reconocimiento vale mucho y no todos lo hacen. En este caso Enrique hace un reconocimiento, no estando en Cerro. Enrique, un saludo al aire, gracias por tu tiempo. Gracias, Enrique. Lo de Chiqui es interesante, el técnico se siente bien. Sí. Chiqui siempre habló muy bien de Borja, pero cuando vos públicamente le retribuís, está bien. Es muy bueno eso. Hay muchos que se pueden callar y otros que hablan, en el caso de Enrique Borja, ¿verdad? Sí. Es bueno. No está culpando su falta de continuidad al técnico, porque muchos pueden decir no me dio, él lo reconoce y lo valora. Sí, lo hizo debutar en Cerro, después lo llevó a Guaraní y lo tuvo otra vez en General Díaz. Por eso. Hoy pocos recuerdan, Borja fue campeón con Guaraní en el 2016, lo había llevado Chiqui al comienzo, Arce dejó en la quinta fecha el equipo y a partir de ahí agarra a Garnero, pero Borja estaba en aquel equipo campeón con Guaraní. Tendría que haber llegado más. Sí, es lo que está atento. Sí, es joven, se puede corregir. Se fue a Argentinos Juniors en su momento, no tuvo mucha continuidad también. Ese fue un paso en falso. General Díaz lo transfirió más del $1.000.000. Eso fue un paso en falso. Y que no cobró tampoco ese dinero. No cobró y por eso le devolvió la mitad del pase a General Díaz. Y en ese lapso lo prestó a Belgrano, que estaba jugando la B Nacional, y tampoco jugó mucho Enrique Borja. Bueno, vamos otra vez para ir cerrando, si no el niño se enoja. No, todo lo contrario. Importante, charlamos. No, lo tuyo del partido, y vos te enamorás fácil. Me enamoré fácil con esa Y vos reacción de Luqueño. se enamoró fácil de Luqueño aquella vez que le ganó a Libertad 3-1. Hay antecedentes de Luqueño. Hay antecedentes que vos metiste la pata y después dijiste fallido. Que empieza con todo y después. La enseñanza te va a decir tomar prudencia. Sí, pero buen comienzo. Salvo, como decía, un comienzo alentador. 12-15 minutos fallidos que ante otro rival le podía haber convertido el segundo y no sé si se recuperaba. Igual la ansiedad propia del partido, decía. ¿Y Guaireña qué vio? Comenzó bien, después extrañamente se quedó. Una reacción floja y dentro de su experiencia, Ignacio, no sé qué pasó. Hubo un momento de dudas desde el penal, otra jugada, algunos rebotes, los problemas en la zona defensiva igualmente, algunas complicaciones tanto en el medio como en defensa. Para un equipo que, si miramos la base, está casi en un 80%, porque allí los nuevos eran Feliciano Brizola por derecha, Parra, que hecho sea de paso, solo lo vi en el segundo tiempo en una pelota, después jugó con Diego Ireña. Pedroso por izquierda, Ronnie Pedroso, escasa participación de Parra. Pasa nada, bro. Poco, casi nada. Un tiro al arco
cuando se estaba por ir del partido. Después poquito de Parra. Y Romero tuvo una clarita que iba a ser el segundo. Sí, los primeros 12, 15 minutos buen comienzo de Guaireña, pero después se apagó. Bueno, pero vamos a decir que Camelota arrancó bien. Comenzó, sí, bien. Romero de Fernando. Fernando Romero, claro. Fernando Romero, el delantero de... Yo no sé si perdió explosión, por lo que yo vi también en cierta parte del partido. Perdió explosión Guaireña. Le está costando a la salida del Valle. Después el Lito Duarte un poco, pero ya estaba abajo en el marcador y para mí que por allí pasó un poquito. Perdió esa frescura que tenía el equipo. Yo creo que lo maniató el partido luqueño. Le cerró los espacios en el medio y de contra. Sí. La experiencia de Jorge nos Muy va rápido. a enseñar qué pasó con Guaireña, nos va a ilustrar. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días. Jorge Mendoza, contánoslo, Guaireña, conclusión, tu opinión, sin para nada menospreciar la victoria de Luqueño. No, totalmente de acuerdo, no menosprecio, creo que Luca aprovechó los errores que nosotros cometimos infantilmente, porque nos hacen 2 goles, una de un saque lateral, bueno, un penal un poco dudoso, después una pelota larga de 70 metros por ahí que nos dan en la espalda, nos hacen en 2-1, nosotros nuestras chances no supimos aprovechar, creo que tuvimos una muy clara que fue la de Fernando como para un 2-0, que por ahí hubiera cambiado el partido, pero bueno, no demeritar a Luque, creo que nosotros tuvimos muchas chances como para poder convertir un gol más, pero bueno, ellos aprovecharon las que tuvimos, como te dije, con errores nuestras muy infantiles que bueno, sabemos que no podemos cometer porque somos un equipo que si no estamos concentrados los 90 minutos nos cuestan los partidos. ¿Y incidió el penal? ¿A partir de ahí bajó Guaireña? Y no sé si bajar porque después ahí tuvimos también un partido muy controlado, estábamos muy bien parados, tuvimos las mejores chances hasta el penal de ellos, que como te digo, hasta ahora sigue quedando dudas, pero bueno, trato de no opinar a los árbitros también, obviamente después nos empatan muy rápido también, se nos ponen 2-1 y en el segundo tiempo al comenzar el 3-1 se nos hizo cuesta arriba, después creo que tuvimos 2-3 chances muy claras como para cortar un poco, pero bueno, Luque ganó, como te dije, porque nosotros cometimos errores muy infantiles y sabemos que no podemos cometer esos errores. Después de ese muy buen comienzo, Jorge, en los primeros 15, 20 minutos del equipo, hablabas de la chance de Fernando Romero que tuvo el segundo, después se fue apagando el equipo de esas desconcentraciones y otras situaciones. Ese comienzo casi electrizante del equipo ya no, después de una vez que se da la paridad de Luqueño, como que ya le cerró los conductos a usted y no fue el mismo equipo. Sí, creo que especialmente cuando ellos meten el 2-1 se nos cierran muy bien, nos muy cuesta arriba encontrar los espacios, ellos tienen centrales de mucha experiencia que sacaban todas casi y a nosotros nos costó encontrar esos espacios como para poder dañar, a pesar de ese motivo tuvimos 2-3 ahí que quedaron bollando dentro del área que no pudimos convertir y bueno, no hay que quitarle mérito a Luque, nos ganó, nosotros tenemos que pensar en lo que viene, corregir los errores que tuvimos porque sabemos que es un campeonato muy duro, muy complicado y que los márgenes de errores tienen que ser el mínimo. Y principalmente para un equipo que mantiene la base, salvo lo de Parra, Ronnie Pedroso, el propio Feliciano, en cierta manera tienen un 80% de la base, por lo menos principal, si bien se le fueron otros como el caso de Del Valle, mantienen la base. Sí, ayer por ahí creo que 5 compañeros que debutaron con Alex Cáceres también, Fernando Romero que venía de una lesión larga, le había tocado jugar muy poco de su vuelta, nos vamos a ir acomodando otra vez, sabemos lo que podemos dar, es muy importante lo que vos decís, el hecho de haber mantenido la base es muy importante, ayer lastimosamente creo que fue un partido muy parejo y donde se definió mucho en los errores que nosotros cometimos, que por ahí no cometíamos anteriormente y bueno, sabemos que esto es el comienzo y que no nos podemos quedar con lo que hicimos ayer, que ahora tenemos un partido, 3 partidos digamos con los grandes denominados de seguido y que tenemos que estar muy mentalizados para poder sacar buenos resultados. Jorge, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y tu participación, especificando algunos puntos del partido, o el partido en sí. Gracias, Jorge, muy amable. No es nada, éxito, gracias. Gracias, Jorge Mendoza, Guaireña.
Ferro Parcial con garantía de calidad llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Sábados de Mega Delivery, hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Utilizando el servicio de delivery, llámanos al 61 61 000, también en la web, app, WhatsApp 0976 161 000 o marcando el asterisco 6161 desde todas las operadoras, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Hasta 40% off en Luomo, sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu oficina. Pasa por un local Luomo hasta mañana y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/PY y podrás recibir de regalo un Galaxy Boost Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series. Luqueño empezó último promedio. Sí. Último promedio Luqueño. Por eso necesitaba de arrancar bien. Victoria excelente. De arrancar bien era importante para Luqueño ayer. Jugando en su casa y tratando de lavarse un poco la cara ya de entrada, después de lo que fue la campaña anterior también, que donde terminó jugando bien justamente con Luis Fernando Cobar, pero ayer mostró de vuelta cosas interesantes el equipo, sobre todo esa capacidad de reacción, porque hay que tener personalidad para estar 0-1 abajo, dejar espacio atrás y salir a buscar un poco más. Pero tiene una interna que también va a aliviar la tensión. Sí, claro, los triunfos te dan así, los triunfos no tienen sustituto y así nomás. Se trabaja que venga el mejor. próximo partido. Porque ahora, ¿cuándo juega Luqueño otra vez? El miércoles ante ¿quién Cerro juega? Porteño. Ante Cerro. Sí. Y juega en cancha de Cerro. Y ahí va a Juega en medir. la olla, sí. Ahí va a medir. Ahí va a medir, ahí va a medir. Y del otro lado, Guaireña también tiene un rival pesado, Libertad. Guaireña le costó muchísimo sostener, Ahora- sostener su mismo fútbol, le costó los cambios, son muy preocupantes, yo creo, en el rendimiento general de Guaireña. Los jugadores que vinieron no se adaptaron todavía. Sí, se desdibujó Guaireña. Sí, ayer. por Se eso perdió el ¿Y cuánto sí, tiene no el sé, gol? que perdió un poco la llamativo lo de Perdió Guaireña esa ayer. frescura, perdió ese, Yo sí. Esa rebeldía. Sí, yo le doy mucho mérito a Escobar el planteamiento que hizo. Y Sí, el total, segundo tiempo- totalmente. Ah, muy bien, Ricardo. Ricardo le da Totalmente. mérito al ganador y no justifica. Yo reconozco que no vi el primer tiempo porque estábamos haciendo letra. mérito, pero sí el mérito segundo al tiempo. Luqueño y no precisamente por lo que hizo Lo Guaireña. iba escuchando a Niño. No, pero no reaccionó Guaireña. No, el no. mérito Pero de ganó Luque Luqueño, sí. no perdió Guaireña. Pero no Sí, se ganó reveló Luqueño. Guaireña. No, definitivamente no tenía. Lo que quiero decir es que ganó Luqueño. Ganó, no perdió Guaireña. No perdió Guaireña. No, si no parece pero- se perdió Guaireña. pero no se reveló Guaireña. Lo del pájaro, Niño. Que tuvo la chance ¿Cómo para el corría cuarto. Pájaro? Ya Sí, parecía- entró con todo. tenía- Hay otra, un tiro libre que se ve rápido que para el asistente fue offside. Otra vitalidad. Los parquímetros para mí no fue no offside, offside. igualmente Y salvaron en la línea. el acierto también del medio Tranquilamente campo puede marcar de, uno más. perdón niño, el acierto del medio campo de Luqueño, le sacó a Vera por los costados Sí. para no estar pendiente de su desorden, que generalmente es su característica principal, y aprovechó su ganas de correr y estar en todos lados. Moreira, importante igualmente. Qué buen jugador. Steve Moreira, muy buen jugador, exactamente. ¿Quién Tiene es Gustavo unos Pintos? movimientos Perdón, técnicos. uruguayo. Disculpame, Alfredo. Gustavo Pinto, ¿vos lo conocés? Defensor uruguayo. ¿Vos lo conocés? No, ¿Vos lo no. conocés? Sé que es zaguero central uruguayo, igual no lo vi conocés. jugar todavía. No. Jugador uruguayo, y ayer sabemos lo vi. que es uruguayo, que juega. ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? Gustavo Pinto está en el Nuevo Luqueño, porque Luis Cabral sabemos Le su alta costó experiencia en el los fútbol primeros paraguayo. minutos. Digo, viera de cero y dice que Cabral quiere Pero venir jugando. fuerte, fuerte. Sí, los primeros Típico minutos, uruguayo, creo. Típico uruguayo. 25 años. Difícil. Después, Nació en Punta del Este. Jugó, aquí están los equipos. para Maldonado, ilustrar a la audiencia, Atenas, ¿eh? en Atenas. Comenzó en el Atenas uruguayo, después en el Maldonado y ahora Luqueño. ¿qué edad tiene? 25. No tiene mucho historial. No, pero. Un 85 de altura. Se viene a Se viene a mostrar. mostrar. Sí. Viera ya está. Ah, la Chapa, este es Chapa Martínez. Sí. Terminando, sí. Ángel. No, ese es Ángel Martínez. Ah, Ángel, el volante Porque de Steven Moreira Chapa que se está muere en- de amor por él. Volante o lateral por derecha. Steven Moreira, sí, muy bueno. Cero, doctor, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo Doctor para Ariel todos Martínez, los que mezclamos están estatuto, asamblea con fútbol. ¿Puede ser, doctor? Sin problema, es lo que nos gusta. Porque ayer estuvo Víctor Villalba cubriendo la asamblea de Cerro, doctor. Sí, estuvimos hablando con él al terminar la asamblea. Con Víctor Villalba, que nos haga más dedicatoria para él. ¿Quién? ¿Yo?
No o sé. él a mí. Pero eso es el fútbol, doctor Ariel Epa. Martínez, ¿por qué es así? Y por eso, y eso es el fútbol, eso es lo mismo del fútbol. Pero yo vos- lo que le suelo decir en tono jocoso, pero que no deja de ser cierto por eso, es que a veces él transmite más lo que yo digo que el propio partido, ¿verdad? Pero yo le agradezco, no me enojo esto conmigo. Que él dice más de lo que es el partido, ¿cómo es? Más de lo que Que dice él. transmita No, más lo que él dice. que Él el partido. transmite más lo que yo digo que el propio partido, pero yo no me enojo con eso, por eso. Le agradezco y todo. Bueno, está bien, te agradece, Víctor. Es que se le escucha bien fuerte y claro desde arriba al doctor. En medio del silencio allí su grito llama la atención. No, está bien, Víctor, sabe que es todo dentro del respeto y del aprecio que nos tenemos todos que estamos ahí en el día a día. Obviamente a veces la temperatura por el partido está a 1000 y uno dice cosas y ejecuta palabras, pero nunca nos pasamos de eso, ¿verdad? Del folclore del fútbol, que muchas veces es una palabra que se utiliza mal, pero en ese sentido es la realidad, todo dentro de la camaradería y de la alegría que nos va a estar ahí, ¿verdad? Bueno, las preguntas de rigor las va a hacer Víctor, que estuvo ayer conociendo el tema de la asamblea, y nos va las preguntas de rigor, repito, en las modificaciones desde la presidencia. Pero déjame hacerte esta pregunta, doctor Ariel Martínez. ¿Viene, no vaya a pilotear, viene o no viene un volante más para Cerro o se cerró todo? Te voy a decir lo que dijo Chiqui, ya estamos lo que tenemos que estar. No. A vos yo te estoy sacando una poca Chiqui. Y Chiqui no es nuestro técnico. Ya sabemos yo que es tu Ya técnico, pero sí. estamos- Bueno, yo digo entonces, ya estamos lo que tenemos que estar. Por eso, como dirigente de Cerro, ya no hay más. Ya estamos lo que tenemos que estar. Ya estamos pedidos. Bueno, sí nomás, doctor Ariel Martínez. Pira la paciencia, y yo soy mayor que él, pero pira la paciencia. Eso sí me entendí. Respeto como mayor. De repente hay un compromiso asumido. ¿De y quién, entonces- Alfredo? Y algunos que están por llegar y ya están. No, en escuchaste la lo que carpeta. dijo, como diciendo, no estás escuchando lo que te No, pero digo. no cerró ninguna posibilidad de fichaje. ¿Cerró? No, Cerrate, doctor. no. Estamos lo que tenemos. Cerrado. Ya estamos hoy lo que tenemos que estar. Tenemos- Llegó ayer a las 11 y algo el pase de Vareiro, así que estamos Sí, todos ya. está Sergio Varela habilitado. Yo puse en el Twitter que no estaba y ya está habilitado, niño. Sergio Varela para No, pero llegó tarde, llegó después que voy y quita Arturo, así que no. No, hay que- pero me tuve cargo de culpa porque dije, yo puta no está habilitado, y después sí estuvo habilitado. ¿A qué hora llegó el pase? A las 11:19 me llegó a mí la comunicación de APL, así que habrá llegado minutos antes nomás. Estamos hablando de... Yo tuiteé a las 6:30, 7, que sí que de noche, tarde. Sí. 23 y después de las 23. No, para poner el niño va a poner, después de las 23 llegó el pase, y así 23, aclaramos también, porque 19. uno se ruboriza cuando informa mal y dice, la puta la embarré. Bueno, doctor, ahora No te juegan... equivocaste, no te equivocaste. ¿Eh? No te equivocaste, en ese momento era la información correcta. Bueno, y lo de Lucena, nada que ver, y lo de San Lorenzo, contanos la verdad y nada más que la verdad. Eso fue un comentario, un sondeo y nada más. No, nada, de hecho ninguno. Ayer hablábamos y hablábamos públicamente, ¿verdad? Habló el presidente, habló el vice jurídico, el doctor Agüero, y ninguno de nosotros nunca recibió nada de San Lorenzo. O sea, nada, no hubo monto, no hubo nada. Los montos que está publicando la prensa argentina, según me cuentan, nunca se habló de eso. O sea, no hubo nada de eso. Bueno, doctor Ariel Martínez, hasta aquí mi pregunta. Víctor, estuviste en la asamblea de Cerro, y para el cerrista, para el hincha, para el socio, lo que pasó ayer, Víctor. Sí, doctor, antes de entrar netamente a los puntos que tienen que ver con los cambios estatutarios, un tema importante para repasarlo nuevamente, porque ayer ya hablábamos en conferencia, lo de elevar un pedido, o lo que puede ser una posibilidad de elevar un pedido a APF para meter un porcentaje de público, poniendo como ejemplo lo que sucedió ayer en la asamblea, donde todo se desarrolló de manera normal, doctor. Sí, yo creo que de hecho ya se venía hablando de eso y lo hizo hasta públicamente el doctor Gostein. Yo creo que lo de ayer habrá servido mucho a la APF, al Ministerio de Salud y a todas las instituciones involucradas en la gestión de este tipo de eventos en esta época. Porque ayer hubo entre 400 y 500 personas y se respetó el protocolo, fue todo muy ordenado. Y eso no impidió que en el momento en que el plantel cruzó la olla rumbo al entrenamiento de la Olita, se vio una verdadera fiesta, vio mucha emoción, mucha nostalgia,
porque la gente cantó, la gente vibró y creo que es un gran ejemplo de que eso se puede replicar en los partidos. Tranquilamente podemos tener en un estadio como La Olla a lo mejor 500 o 1000 personas o más, porque ayer cómodamente con esas casi 500 personas todavía se pudo tener un evento con mucha seguridad, un evento con muchas garantías, y eso, como dije, no impidió que sea una verdadera fiesta hasta con clima de cancha en esos 2 momentos que el plantel se iba para iniciar el entrenamiento y después cuando volvía. Así que creo que fue una muy linda experiencia en ese sentido. Cerro va a enviar, a adjuntar a la APF toda la documentación de lo que se vio ayer, y el presidente asumió ese compromiso ante la misma asamblea de ser que el club el que impulse esa vuelta a la cancha que tanto añoramos todos. Haciendo un repaso entre proyectos, o sea, entre artículos modificados y artículos nuevos, 49 en total, de los cuales 47 se aprobaron por unanimidad, uno se aprobó con opinión dividida, uno no se aceptó, que fue el tema del presidente del Tribunal Electoral Independiente para las asambleas ordinarias, que finalmente no corrió. Se modificó ciertamente el artículo, pero originalmente como estaba escrito, por lo menos no se aceptó. ¿Y a partir de cuándo empieza a regir el nuevo estatuto oficialmente con estos cambios ya, doctor? Bueno, el estatuto empezó a regir esta noche a las 0 horas, ¿verdad? Y el resumen que hiciste es muy exacto. De los 49, 47 fueron aceptados así tal cual propuso la directiva. Uno se llevó a votación porque hubo otra propuesta y ganó la propuesta de la comisión directiva. Y el último que mencionás fue una propuesta consensuada. La propia directiva recordará cuando hubo una propuesta de algunos socios que nos pareció muy oportuna, muy interesante. La propia directiva retiró su propuesta original y se acercó ahí el doctor Berni con los otros proponentes a redactar una propuesta consensuada, y fue la que salió. Así que realmente estamos muy satisfechos de lo que se vivió anoche. Hubo un clima espectacular en cuanto a civismo, el hincha de Cerro demostró ese civismo. Hubo claro debate, hubo puntos en los que hubo disidencia, pero en todas las resoluciones que hubo amplio consenso. Cada resolución iba acompañada de aplausos, se terminó cantando, se terminó alentando al equipo, y creo que vivimos una gran asamblea y que nos da un cimiento muy sólido para lo que se viene, en lo institucional, en lo deportivo, en lo social, porque Cerro es un club que siempre lo social es muy importante, y ayer, reitero, fue una gran fiesta. Se escuchó, todos quienes quisieron aportar, aportaron, se votó cuando hubo disidencia y como te dije, cada acuerdo era acompañado de aplausos, de cánticos, y estamos muy contentos realmente con lo que se vivió anoche en el club. Ricardo Flecha, algo especial, ¿no? Sí, Ricardo cantó la polka al inicio, estuvo también Dayana Ferreira, ambos son miembros del Departamento Cultural en la guitarra, y cerraron con música de hinchada también otros artistas, así que fue una fiesta en lo cultural, en lo social y en lo deportivo, y ahí por lo menos a la distancia al público le puedo brindar su cariño y su apoyo al mantel, y hoy empieza un nuevo desafío. Déjame preguntarte, si nos quedan más preguntas de Víctor, quiero preguntarle el tema público en los estadios. ¿Qué impresión te causa? ¿Qué podrían hacer los pedidos de los clubes de mayores convocatorias? ¿Prematuro hacerlo? ¿Van a pedirlo cierto porcentaje de público en los estadios, de local? Sí, nosotros ayer el presidente asumió ese compromiso frente a la asamblea, pero creo que sin duda vamos a apuntar todo lo que ayer vivimos en ese sentido. Ayer casi 500 personas estuvieron en el club, en más de 400 socios, y con toda la logística se llegó aproximadamente a ese número y no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? En todo momento se mantuvo la distancia, en todo momento todos estuvieron en tapabocas, se tomó temperatura avanzada, se tomó todos los datos, estuvo gente del Ministerio de Salud controlando. Creo que lo de ayer fue un muy buen ensayo, por así decirlo, y que con 500 personas de sobra hubo espacio para tener un espectáculo
garantizado en el aspecto de la salud, que es lo que tanto nos importa en estos momentos. Y la contracara es que no se vio, no fue un impedimento para vivir un clima de fiesta por momentos. Creo que en esos números y un poco más inclusive podríamos empezar a permitir el ingreso de la gente a la cancha. Creo que va a ser un bálsamo para muchísimos, para todos quienes amamos el fútbol, que vuelva la gente a la cancha en estos momentos tan difíciles que venimos viviendo ya hace casi un año, ¿verdad? Y el fútbol es sin duda para toda la sociedad, y más como una como la nuestra, que tanto quiere el fútbol, es un escape, es un momento de alegría en todo lo que se viene viviendo cotidianamente en estos momentos. Así que creo que el club sin duda va a hacer presentaciones en esta semana, va a aportar lo de la experiencia de ayer, y vamos a acompañar eso que ya desde la APF se viene hablando de un regreso gradual del público a las canchas. Doctor, en medio de tantos artículos, resumo como en 5 los cambios más importantes. El tema del periodo presidencial, que se extiende por un año, máximo 2 periodos de 4 cada uno, después la creación del comité ejecutivo, creación del Tribunal Electoral Independiente, el tema de los meses de la asamblea también, un tema importante, que en enero tienen que ser las asambleas de elecciones, es decir, cada 4 años, y el resto las asambleas ordinarias en el primer trimestre del año. Y me enfoco en el último punto, en la unificación del departamento de fútbol profesional y divisiones formativas, que tiene que tener un vicepresidente a cargo. ¿El vicepresidente se tiene que elegir ahora próximamente o eso ocurre a partir del próximo periodo que inicia el año que viene, doctor? Bueno, antes que nada, te quería aclarar el primer punto, porque fue un tema que se discutió ayer, ¿verdad? Y que se venía hablando en los días previos. Sí, el periodo presidencial o de las comisiones directivas a partir del próximo periodo es de 4 años. No este. Sí. Este es de 3 años y las elecciones se van a realizar en enero del año que viene, porque terminamos el periodo en diciembre. Se van a estirar unos días más para llegar a enero, porque el nuevo estatuto habla que las elecciones se realicen en el primer trimestre del año, cuando es de autoridad en enero, y esto es así para que el ejercicio fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre, pueda ser presentado en cada asamblea, y ya no el corte que se hacía en octubre. Y por otro lado, sin duda, el cambio más importante, creemos, en lo deportivo, en lo futbolístico, es la unificación de los departamentos que hacen al fútbol profesional, al fútbol de formativas, incluyendo el fútbol de formativas a la escuela de fútbol. Y lo que se busca con eso es que los chicos que entren al club ya en cicloncito, a los 6, 7, 8 años, como es el caso de nuestro capitán Matías Villasanti, lleguen a primera formados en una filosofía de juego, en un estilo de juego, en unos valores que hacen diferente al club. Ese es el gran deseo de todo, que cuando los chicos a los 17, 18, 19, que hoy están llegando a primera, lleguen con una formación integral, no solo en lo deportivo, sino también en los valores que queremos transmitir en el club, y obviamente en lo futbolístico, con un estilo definido de juego. Ese es el gran sueño que tenemos, y en ese sentido fue muy importante el trabajo que hizo el cuerpo técnico actual, con otros futbolistas que pasaban por la institución, dando sus opiniones y hablando de tener ese departamento único que unifique todo lo que hace al fútbol de Cerro Porteño. Reitero, va a ser muy importante que quienes ingresen al club a los 6, 7 años como jugadores de las escuelas de fútbol, de los cicloncitos, sepan que hay un largo camino que con muchas posibilidades tienen de llegar al plantel de primera, y si llegan a ese lugar va a ser con todas las herramientas para poder luchar de igual a igual con cualquier otro jugador. Ese es el gran desafío que tenemos, tener una filosofía clara, un sistema de juego claro, que obviamente va a ser enriquecido por cada entrenador, y tener valores, transmitir valores a nuestros jugadores, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Vamos a tener algo unificado que va a ir acompañado desde lo dirigencial a la par con todos los profesionales que trabajan en el club. Bueno, doctor, enseguida tenemos a Raúl Zapaga, el presidente de CERO, estuvo Víctor Villalba ayer en la conferencia. Doctor, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, doctor. Gracias a vos, Arturo, y un saludo para todos los que te acompañan ahí en la mesa. Muchísimas gracias. 5 casos positivos en la Olimpia. Jugadores los es muy fuerte.
Es mucho, sí, y jugadores los 5. Una cosa así es del staff. No digo que no sea importante, pero no claro. va a dañar al plantel y al técnico, pero acá Justo hace son poquito atletas. se viralizó una imagen donde estaban comiendo, creo que un asado o algo así, jugadores de Olimpia. Y era reciente la imagen. Y están más o menos los protagonistas allí. Hace poquito se viralizó una imagen. ¿Y sabe dónde pasó algo similar? Sol. En Sol. Hay que tener... 5 positivos en Sol. ¿Yo viste que no juega el Central? Te Sí, dije. sí, sí. Ese fue a visitarle a un duplex. Y nos entramos en el chismerío. Fue a visitarle a su compañero y tuvo positivo. Sí. El Central de Sol de América. Entonces, este tema de Olimpia, que ayer estamos dando nombres, obliga a cambios. Sí, definitivamente. Los 5 positivos en Olimpia obliga a cambios. De por sí ya venía complicado en defensa. Y bueno, y Y ahí ahora, es donde principalmente allí es donde... uno de los que iba a entrar como rearmar la reemplazo es uno de los positivos. Richard Ortiz está para jugar de zaguero central. Exacto. Así como están las cosas. Con Alcaraz. Con Antonio Alcaraz. Porque el pase de Salcedo no llegó. No llegó. Fue registrado. Bueno, vamos con Raúl Zapata. Asamblea, todos los puntos fueron tratados prácticamente por unanimidad por la parte de los socios. Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad un día que realmente nos favoreció, no hacía mucho calor. Para empezar, número 2, creo que no nos olvidamos de nadie en este proceso. Fue un proceso muy tedioso porque a fin de año cerramos con el campeonato, como ya dije, con compromisos supraencimados, pero teníamos el deseo y la ambición hace rato de poder colocar a Cerro Porteño en el sitial que se merece, adecuándolo para el futuro, ¿verdad? Diría hasta que una cosa más que nos favoreció la pandemia fue esto, porque el tiempo, la gente que nos salió del país, hizo posible de que miembros de comisión directiva, presidentes, directivos, socios, vitalicios, tengan tiempo para poder trabajar esto. Y hasta hoy no sabía si iba a ser un éxito o no, porque realmente hablamos con mucha gente, pero faltaron muchas otras. Sin duda alguna el espíritu y el deseo de la masa de Cerro era poder concretar este momento, ¿verdad? De alinear el estatuto a las leyes nacionales, a los códigos electorales y a un sinfín de cosas más administrativas y directivas que lo hemos logrado. Estoy muy contento por Cerro Porteño y por el futuro y por la masa societaria que también dio cátedra hoy de un esfuerzo de mantener la distancia, de mantener los protocolos de entrada. Los tiempos no eran normales frente a una asamblea. Nos encontrábamos en una asamblea extraordinaria otra vez, donde los temas son largos. Hemos logrado un paso institucional muy grande para Cerro Porteño y es motivo de celebración y alegría para mí y para toda la masa. Presidente, entre los cambios que se confirmaron, la unificación del departamento de fútbol profesional y formativas. ¿Ya está confirmado quién será el vicepresidente de esa área? Aún no, un paso importante que también hemos logrado en el análisis fue la concesión de evitar el nombramiento directo ya, inclusive en listas de las vicepresidencias. Es decir, a partir de ahora el club tendrá un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un tercero y un cuarto. Y ya en comisión directiva decidiremos de qué se encarga cada uno dentro de los departamentos estatutarios que conforman el estatuto de Cerro Porteño. Una asamblea muy clara dirigida por parte brillantemente del doctor Ariel Martínez. Se entendió todo, se llevó de manera pacífica y totalmente todo de acuerdo, ¿no, presidente? Sin duda, nos preparamos para esto, sabíamos que iba a llevar un tiempo, sabíamos que tampoco por el tema de los protocolos nuestros amigos vitalicios iban a poder acudir en masa, así que era una posibilidad que arrancáramos en el segundo llamado. Era difícil hacer sábado, ya arrancaba el torneo, queríamos adelantarnos a eso y realmente nos preparamos y es un premio el que la masa societaria haya acompañado con esa altura y con ese respeto que hoy demostraron. Presidente, justamente el profesor Arce destacó bastante el punto de la unificación del departamento. Eso también es muy importante para ustedes, sobre todo con el pedido, me imagino, que realizó el profe. La pandemia vino para quedarse, eso lo resaltaba durante el discurso de inicio. La pandemia nos golpea muchísimo y ya no va a volver a ser normal. Una decisión, inquietud que traíamos hace muchos, antes de ser dirigentes oficiales del club inclusive, era la concreción de las ideas desde arriba para abajo y mismo de abajo para arriba.
no solamente mandar de arriba, porque abajo también hay cuestiones que tienen que adecuarse. Lo hemos logrado y ya el tiempo nos dirá si hemos hecho lo correcto. Hoy estamos convencidos de que es el futuro para Cerro, la necesidad de incorporar estatutariamente a los chicos de la cantera. Era un deseo mío inclusive de poner porcentajes, porque en la región algunos clubes lo han hecho y han tenido resultados importantes. No importa, el paso que dimos creo que es trascendental y depara un futuro muy prometedor para Cerro. Ahora, presidente, con relación de la presencia nuevamente de los aficionados en los escenarios deportivos, ¿van a pedirle a la APF en la medida que dé el aspecto sanitario? Sí, el presidente Harrison me comunicó que podemos solicitar lo que creamos conveniente y en la forma en que creamos útil para el fútbol hacerlo. Entonces, hoy era un paso, ¿verdad?, en ver cómo funcionaba nuestro sistema administrativo. Les digo en serio, nos está costando el día a día en Cerro porque nos quedamos sin gente. Hay gente que se enfermó, hay gente que salió, hay gente que buscó otra oportunidad por la situación que estábamos pasando. Es decir, hemos tenido muchos golpes y creo... Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. El doctor Miguel Romero, médico del Olimpia, esto decía Raúl Zapag, estuvo Víctor Villán en la Asamblea del Cerro. Está recorriendo la radio doctor Miguel Romero porque, bueno, impacta la información. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, Arturo, ¿cómo estás? No, estaba diciendo que al Sol América 5, Olimpia 5. ¿Qué pasa, doctor? Miguel Romero, médico del Olimpia. Estamos en una coyuntura propia de la pandemia que está impactando tremendamente a nivel central y los clubes no son una isla dentro de la sociedad, así que ese impacto que la sociedad está sintiendo se hace extensiva a los clubes y bueno, nosotros somos una víctima más de esta situación, Arturo. Claro, yo no he hecho culpas, digo, doctor, que si uno se imagina, dice, los clubes, cómo están los médicos, la atención, la preparación, el cuidado, lo que debe ser para la vida profesional de un jugador, al ciudadano común. A eso voy en la diferencia que nos asusta muchísimo, doctor. Y así mismo, pero si analizamos incluso, vemos que los funcionarios de blanco, los clubes personales que sabemos cómo manejar esta situación y cómo cuidarnos, también somos víctimas. Eso demuestra que ven que una estructura protocolizada igual permea esta situación y lo hace también de repente víctima de contagio, ¿verdad? En los clubes cuidamos todos los detalles, incluso los médicos, nos mantenemos muy unidos, todos los médicos de los clubes de primera división compartimos las experiencias, las ideas y vamos tomando decisiones en forma, digamos, muy similares, ¿verdad?, con la idea que nosotros creemos que es la que debe ser aplicada en cada momento, ¿verdad? Pero a veces rebasa un poquito nuestra experiencia y nuestras capacidades, la situación y bueno, ocurre ese tipo de situaciones donde nos obliga a tomar decisiones incluso de vuelta muy drásticas y tratar de contener la situación y llevar esto a buen puerto nuevamente. Sin ser fatalista ni dramatizar, como médico del Olimpia, ¿qué harán con los 5 positivos? Son jugadores, sabemos, no digan nombre, no hace falta que te pregunte, pero más adelante, ¿cómo se hace, doctor? ¿Qué es lo que más preocupa? Entra como no digo pánico, ¿no? Pero ¿cómo se maneja lo que viene? Bueno, evidentemente los protocolos están bien establecidos, siempre estamos capacitando a estos atletas, ¿verdad? Siempre insistimos y tratamos de que sea imperativo la directiva que damos sobre los cuidados, ¿verdad? Y en estos casos nosotros vemos la trazabilidad, analizamos cómo ocurrieron los hechos y en base a eso vamos cambiando un poquito también las decisiones, agregando cosas, eliminando otras y tratando de que estemos a la altura como para responder la situación en este momento. Bueno, doctor, ¿los 5 casos son asintomáticos o alguno de ellos presentó algún tipo de síntoma? Son síntomas leves. Realmente es muy difícil encontrar totalmente asintomáticos. Siempre hay pequeños síntomas, ¿verdad? Pero en el caso de los atletas, en nuestra experiencia hasta ahora, todos fueron muy leves. Doctor, la toma de las muestras, ¿cuándo se hizo? La última toma de muestras se hizo el viernes.
Y de ahí fue que saltaron de esa última toma ya es lo que saltaron los 5 casos, doctor. ¿O ya había uno antes? Nosotros tuvimos una cronología, tuvimos un caso sospechoso, le hicimos el estudio, confirmamos, ayudamos a su contacto, le hicimos el seguimiento, sus contactos dieron negativo en principio porque no tenían la suficiente carga viral todavía, pero en el testeo del viernes resaltaron como positivo. Bueno, doctor Miguel Romero, muchísimas gracias. A esperar el partido de mañana en este cuadro de situaciones que sacudió el campamento de Olimpia, ¿no? Sí, Arturo, así es. Nos toca vivir un momento complicado y bueno, hay que sobrellevar esto y reponerse. Muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias, doctor Miguel Romero. Sí, perdón. No, pero ya cortó. Yo le iba a preguntar incluso lo de Derli y cortó, pues se entiende, ¿eh? No, está de buen humor. Está en otra. En Electroban contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuota de tan solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, Japa Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la, apostala a la pasión de siempre. Gran feria de muebles en Tupí, hasta mañana. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos. Renova tu dormitorio, sala o comedor. Acércate a Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compra desde tupi.com.py a las 24 horas. La gente sabe Tupí. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates de Casa Rosada. Mañana vuelve el remate en Casa Central en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos mañana en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y antes tener con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Polémica. Nacional Guaraní. Partidazo. Lindo partido. Lindo partido. Me acordé del niño. ¿Qué? Lindo No, partido. y él dijo, veo el VAR. Veo las situaciones, polémica. Sí, y algo de eso hubo fuera del área del penal, con todo respeto. ¿Cómo? De lo que yo vi. Por lo menos en el monitor en mi casa, el penal es afuera. Para mí empieza Pero ellos afuera y vieron termina Para mí dentro. termina Para mí dentro. Para mí lo termina arrastrando. Sí, penales. Pero cierto lo que dice el niño. Empieza afuera y termina. Hay una toma y le hace un puertacito al último. Sí, Penal para Guaraní, falta de Farid Díaz. Y lo que pasa es que la de Farid que se da la vuelta, el dice. mueve el pie, empieza fuera del área, pero el punto de contacto Sí, lo es termina sobre la arrastrando. línea. Sí, sobre la Sobre la línea. línea. Ahora, Dentro Florentín, ya. qué jugador. Dentro. Sí, qué carácter Sí, tiene. Florentín, Florentín. el partido de Maciel. De Maciel, sí, sí. Guaraní mantuvo esa Maciel, intensidad por sí. más que tiene Me otros jugadores. gustó Roberto Fernández. Fernández. zaguero central. Me gustó. Sí, Nacional también. no jugó. Sí, pero estamos hablando del. Ahí, ¿cómo terminó? ¿Dónde no pudo ganar Nacional? Y por Sí, una tiro de esquina Nacional. por una boludez de Maná. Sí, Por una boludez de Maná lo empató o sea Nacional. que Maná. No tenía ninguna necesidad. En un partido tranquilo. Eso es para dejarlo en el banco 3, 4 Para partidos. nada. ¿Por qué, Pío? No podés. Pasado de revolución. Escuchate, Yo soy técnico. ¿Vos estás de acuerdo, No, las revoluciones en la cancha son. Claro, No, señala, pero Ricardo, bueno, señala. Pero hay acciones que sí determinan. pero Son este es el resultado evitables. final. Son jugadas Las evitables. dos Pero digo, expulsiones fueron tontas. las ya. dos. La del de Nacional. no, también. pero De la Nacional. Totalmente, Víctor. Llamarle para Gustavo Coto si fue a hablar. ¿Cómo? ¿Y qué habló? Y frente a habló en Gustavo, conferencia pues, Gustavo Coutinho habló en la Rodrigo en conferencia, Choco. ¿Para qué? No hablaron los dos.
¿Y después qué no pones? Sí están los dos. Se vieron un ratito, contigo. Nacional. Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa con el entrenador del Club Nacional, el profesor Hernán Rodrigo López. Profe, el análisis que puede hacer este partido frente a Guaraní. Buenas noches. Primer tiempo, creo que los dos equipos intentamos imponer nuestro fútbol, nuestro juego. Por momentos ellos tuvieron algunas situaciones, nosotros también. Fue un partido creo que dinámico, sobre todo en la primera parte. Y bueno, después en el segundo tiempo, creo que los dos equipos estamos saliendo de la preparación y bueno, quedaban más espacios donde nosotros encontramos el primer gol y después bueno, hay una jugada que hasta ahora me sigo preguntando qué pudo haber visto el árbitro, esa jugada de Rivero, que viene el gol de ellos de pelota quieta. Después, bueno, el error ahí que tuvimos en salida. De todas maneras me pareció que el equipo siguió intentando y bueno, conseguimos el empate y después ellos ya se replegaron bastante y se nos hizo un poco complicado entrar, sobre todo por los costados, que fue como intentamos y hubieron algunas situaciones ahí que pudimos haber marcado y en líneas generales creo que el empate me parece que estuvo bien. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo con la posesión del balón según la estrategia propuesta ante el rival? Bueno, nosotros, intentamos proponer una salida, intentar por abajo. Muchas veces el rival no te lo permite. También buscamos algunas salidas largas con los puntas. Y en ese sentido me parece que seguimos manteniendo la esencia que tiene este equipo. Intentamos jugar y bueno, por momentos el rival te lo hace difícil también y se complica. Estábamos en una cancha que por momentos estaba resbaladiza, estaba complicada. La verdad que el partido se jugó con mucha intensidad, con mucha fricción también y bueno, por eso digo que a veces las jugadas son muy finas y la situación de Rivero me pareció que él llega antes a la pelota, la puntea y después con el envión no se puede frenar, pero fue algo que nos sacó un poquito del eje del partido. ¿Cree usted que pudo aprovechar el hombre de más teniendo en cuenta que en ese lapso se dio la supremacía de su equipo? Sí, en esos momentos me parece que intentamos. El rival también se replegó prácticamente en los últimos 20-30 metros y intentó salir de contragolpe y creo que tuvimos me acuerdo de 2 o 3 situaciones que pasaron por adelante del arco y un cabezazo de Fleita y bueno, de repente podríamos haber generado un poquito más también. A pesar de las complicaciones que tuvo para armar la lista de concentrados, ¿qué tan conforme se va? ¿Y por qué no se quedó en el plantel Lucas González atendiendo la falta de incorporaciones? La primera pregunta, sí, llegamos con lo justo, sinceramente, porque en el correr de la semana tuvimos algunas bajas, el caso de Danilo Santa Cruz, lo último de Orsusa. Y bueno, y algunos jugadores que estaban en el plantel, el caso de Brian Ayala y Gaona Lugo, que Gaona Lugo cumplía con una suspensión del año pasado y Brian no podía jugar. Y el caso de Lucas me parece que esa es una pregunta ya más para bueno, en general para la directiva que estuvo evaluando también y bueno, nosotros, repito, somos los que estamos a la cabeza del equipo, del grupo, del plantel y somos entrenadores y disponemos de los jugadores que tenemos y bueno, así empezó el campeonato y el libro de pases todavía no se cerró, el mercado está abierto y bueno, de repente capaz que sí, que pueda venir algún jugador, todavía no está cerrado, pero el inicio fue ¿Considera que a pesar del buen debut en el torneo, se debe mejorar en algunos puntos en el equipo? Siempre intentamos mejorar. Hoy cuando vinimos para acá, sabíamos que habíamos tenido un campeonato clausura regular
de bueno para arriba y bueno, la idea y el compromiso era de mantener eso, de mejorarlo, de ser regulares, que es lo que más cuesta en el fútbol muchas veces. Pero bueno, eso se da con la confianza, con los resultados. Obviamente queríamos empezar ganando hoy, pero también nos enfrentamos a un rival que también hizo lo suyo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, esto decían, están buscando un jugador o dos más, decían Hernán Rodrigo, y viene Murillo. Sí. El venezolano, el morochón. Jamer, ¿verdad? Jamer. ¿Murillo o Murillo? Murillo. Para hablar con Murillo, queremos hablar con él. Con Murillo. ¿Cómo se llama? Murillo. Javer Murillo. Fue al Badajoz. Hay cada nombre ahora. Javer Murillo. Javer Murillo. Javer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Javer? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Javer, ¿cómo andás, Javer? ¿Acabás de firmar por Nacional? Sí, en este momento recién ya acabamos de salir de la firma y nada, todo bien. Tranquilo, a la espera. ¿Te tuvo Hernán Rodrigo López, tu técnico luqueño? Sí, claro. También afortunadamente vengo al club donde está el Rodrigo y ya me conozco, que lo conozco, bueno, la forma en que trabaja y bueno, gracias a Dios que y afortunadamente está él aquí, esperemos sacarle el mejor provecho posible. ¿Y cuándo hablaste con Hernán Rodrigo, con tu técnico? No he hablado ninguna conversación con Rodrigo, con el profe, todo fue por medio de mi representante y el club directamente, y bueno, de resto no sé más nada, solo sé que yo quería venir aquí, el club quería que yo viniera y se pudo dar de la mejor manera. Muy bien, Javer Murillo, ¿estuviste en Badajoz? Sí, claro, recién llegué hoy de España y bueno, ya lo que pasó atrás y en su momento el presente que estoy viviendo y que quiero vivir ahora nuevamente en este país. Está muy bien, te gusta el país, quería volver y estás, Javer. Sí, así es, creo que bueno, al ir a España por ahí un poco estaba fuera de competición, de pronto lo que estaba acostumbrado también y lo de venir acá nuevamente fue algo que me motivó mucho, porque sé que conozco el medio, conozco el fútbol y bueno, sacar el mejor provecho y simplemente quiero hacer lo que más me gusta, que es estar dentro de la cancha aportando, ¿no? Bueno, Javier, lo mejor para vos, no es la primera vez que charlamos, ya lo hicimos con anterioridad cuando te ibas a ir, así que éxito, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, gracias. Javier Murillo, yo me acuerdo de él. Sí. ¿Te acordás que le anularon un gol? Un gol sobre la hora, pues. Un gol sobre la hora que le anulan, ¿te acordás? Niño hizo el partido. Sí, ¿te acordás que le anularon rápido, con mucha duda? Sí, me recuerdo. Que la rodilla estaba adelantada 6 milímetros. Me acuerdo yo de los morochones, sobre la izquierda juega. Chiste decían la tercera pierna. Sí. Sí, me acuerdo. Por la pierna ahí. Sí. Me acuerdo la acción porque habíamos dicho eso, pero bueno, ya. Parecía la posición adelantada de Luca ayer. Qué buena jugada esa. Me acuerdo de la jugada, me acuerdo por eso, pero bueno. Terrible. Así fue la acción. Terrible, niño. Pero eso me acuerdo. Fue un Gustavito. ¿O fue en la transmisión que dije? No me acuerdo si fue en la mesa o en la transmisión. Pero En transmisión fue, niño. En transmisión, ahí está, me recuerdo. Ahí vos te quedé Contra Sol, fue cierto, sobre la hora. Bueno. Era el 3-2 de Luqueño, lo gritó eufóricamente. Sí, la pelota nace hacia la izquierda. Sí, hacia la izquierda. Que para mí no fue offside. Y por eso. Esas Esas dudas raras a veces que se dan. Bueno, el penal de ayer también de Luque. ¿No fue penal? No. Eso fue un Alfredo choque. Mendoza dice que no fue penal a favor de... Si vas a cobrar De eso. Luqueño. O sea, como esas en un partido de fútbol hay una o dos. No, Sí, ni en la canchita cobramos. Sí, ese- después se agarran el toque no. ahí. Pero le tomó, dijo Borja. Sí, ahora con el VAR se complica. O sea, a veces puede toque, acciones. Estaba en el aire Don pierde la pelota y claro, y va cae cayendo. sobre... Exactamente. Y la fuerza no es como para tomarle y decir penal. No. Y lo otro, la expulsión del jugador nacional. Espera un también. ratito, para Alfredo Mendoza no fue penal, ¿para vos? No. ¿Para vos? Cobrable. ¿Para vos? Confieso que no vi, estaba en la olla. Para mí no también. ¿Por qué no fue penal? Yo creo que es cobrable como Hubo un estábamos hablando con empujoncito niño, pero... No hubo un apoyo ahí. Contacto. Hay que escuchar el audio del VAR. Cobrable y después ya Por es- eso le reclama Don. ya.
Sí. Es muy respetuoso no con el asistente, no es que se extralimita, don. No, pero habla con una el jugada asistente, normal sí. Y se levantó eso estaba en la... No podía dejar el brazo en otro lado porque él quiso agarrar el balón y se le escapó el balón. Entonces no podía guardar la mano ya cuando venía para abajo. Leve contacto y después hace lo suyo. Al haber contacto... Sí, te da Sí, pero era el argumento. Pero es una simulación. Es una simulación. No, pero es una vamos a ver, simulación. ¿se es o no se es? Es una simulación. ¿El VAR qué dijo? Que fue penal. ¿Y para eso no está el VAR? ¿Y sí? Pero no, muchas veces el VAR tiene... Es como el bombero, Tampoco hay creer o garantía, reventar. Creer o reventar. El VAR es como el bombero, es creer o reventar. Porque de que existe la herramienta. Ahora, que se utilice bien o no, otra cosa. No, pero hay veces donde aporta justicia. Sí, hay No, veces yo creo que que sí. sí. Sí, hay veces que sí. Ahí sí. Sí, pero vos estás diciendo que no. No, fue penal. en esta Entonces, situación no, para injusta nada. Vamos a compartir con los compañeros aquí la imagen. Así, Ahí está. Y comete el error de tocarlo. Esa jugada con Sí, eso fue lo penal. Y sí, por eso. Mancha es un... No, para mí no, ahora que la veo no. Sí, pues va al arquero, quiere Hay un agarrarlo. montón de jugadas. Pero que se no deja, agarra todo. esa simulación es la que no estoy de acuerdo. ¿Dónde Porque vamos a ver? Borja hay un engaño. Borja de tirarse mucho también. Pero hay un engaño ahí. Es una simulación. No estoy de Tenía acuerdo. que haber el corregido audio, el- quiero escuchar el audio. Claro, no, el ¿Cómo lunes o martes fundamenta? vamos ¿En el a- VAR quién estuvo? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y nos lo eligieron el mejor barbista. Sí, salió. Seguro canta bien. Espera, Ana, por favor, no sean apures. Las reuniones Yo de lo ti- ¿Eh? Seguro canta bien en las reuniones de árbitros. ¿Y usted, vos no votaste, veo? No. ¿Qué? Yo le pregunté a vos, a Pancho, Sí. porque yo no voté, VAR dije no. No. Yo Y voté. vos dijiste, este señor, premiado ayer y hoy le están sancionando, veo. Sí, yo dije que estaba en la terna como... Yo no puedo votar que por había algo que tenido me, mejor por rendimiento algo que me supuestamente. imponen, por eso no voté. ¿Cómo te va, Hernán? Sí, buenos días Arturo, ¿cómo estás? Bien, Hernán, contanos, tenían la conferencia de prensa que pusimos, seguimos a ir a Gustavo Costa también. Murillo lo tuviste en Luqueño, recién charlamos con él, el nuevo jugador de Nacional. Sí, sabíamos algo de ayer, anteayer ya que se estaba hablando con él y bueno, hoy nos enteramos que ya prácticamente fue todo arreglado. Bueno, ¿te tranquiliza en parte o no lo de Murillo que lo conoces? No, a ver, lo habíamos dicho el otro día que hablamos, ¿no? Estamos un poquito también con lo justo, como habíamos hablado para esta semana, más allá que pueda llegar Shever y se incorpore, obviamente hay que ver cómo llega el periodo de adaptación, más allá que con eso el fútbol paraguayo, nosotros ya realizamos la pretemporada y demás, y bueno, cuanto antes esté y se pueda adaptar rápido al grupo va a ser mejor para todos, ¿no? ¿Cómo calificás a Murillo, nuevo jugador? ¿Lo tuviste vos de buena zancada, de buen dribbling? Contanos. Sí, es un delantero con como decís vos, con mucha explosión, tiene su fuerte obviamente en la velocidad Cierto. y la verdad que nosotros cuando llegamos a Luqueño, por momentos fue un jugador importante, se complementaba con Tita, a veces tenía partidos a veces que entraba desde el banco, así que sin duda es un jugador importante, ¿no? Y veremos cómo llega, porque bueno, sabíamos que estaba en España y ver la cantidad de minutos que tuvo el año pasado, este año y bueno, lógicamente que se va a adaptar seguramente rápido al plantel. Hernán Rodrigo, ya hablaste en la conferencia y ya pusimos al aire ayer. Te debo preguntar de alguien más y vamos directamente a lo de aquí para adelante. ¿Estás hablando con Bonet? ¿Estás hablando con la dirigencia? ¿Estabas preocupado? ¿Van a haber más incorporaciones, 2 o 3? ¿O hay que tomar tiempo para ello? Porque el libro de pases se cierra el 26 de febrero. No, está claro que obviamente siempre estamos en contacto con Carlos, con la directiva y hoy mismo estaban algunos directivos hoy en la mañana en el entrenamiento y demás y sí, claro que faltan unos días para terminar el libro de cierre de pase
y la importancia que tiene obviamente el inicio de un campeonato, ¿no? Digo, esta semana con 3 partidos, y tuvimos una mala suerte que bueno, Danilo, como dije ayer en la conferencia, Sosa no pudieron estar en el inicio. Obviamente que ayer presentamos el equipo y lo hizo bien, estamos muy conformes con lo que fue el trámite del partido, contra un rival también que se viene acomodando en el inicio, pero a nosotros nos gustó, nos pareció que el equipo impuso su ritmo en todo momento. Y bueno, después como siempre había algunas cuestiones ahí con el arbitraje, con las jugosas, me avisaron en el entretiempo que no estaban las líneas para trazar las posiciones adelantadas, y algunas cositas más que se escapan a veces ahí. ¿Puedes decir por el penal de Fabri Díaz, que cobró penal? Sí, no sé, porque me dio la sensación que fue adentro en el partido, pero me quedo con esa jugada de Rivero que me pareció que llega antes a la pelota, y me parece que la interpretación del árbitro ahí, por eso le pedí disculpas primero cuando me acerqué, cuando terminó el partido, pero le pregunté cómo había visto él la jugada, ¿no? Porque a mí me pareció que Rivero había llegado primero, y después Fernández creo que lo toca a Rivero y cobra una falta para Guaraní, que de ahí desemboca el gol, ¿no? Ajá. Pudo haber cobrado esa falta y no existía la jugada del penal, Rodrigo. Claro, todo puede pasar, porque también nosotros lo hablamos hoy con los muchachos, y o sea, nosotros esa pelota quieta no la defendimos bien, más allá que si fue o no falta, nosotros tuvimos un error ahí en defensa, que viene el empate de ellos, después viene enseguida una salida de Farid ahí que no tenemos nada para reprochar, obviamente, porque fue una falla. Nosotros siempre insistimos con una salida clara con él, y sobre todo en el primer tiempo Antonio lo había salido a presionar varias veces y había salido bien. En este caso creo que Marina ahí lo esperó y le pudo robar esa pelota. No fue Marín, fue Florentín. Florentín, sí. ¿No? Sí, Florentín. Ahora, Rodrigo, decís, no se puede reprochar porque son errores que puede pasar dentro de un partido, pero sí creo que es reprochable la expulsión de tu jugador, innecesaria la falta. Sí, también lo hablábamos con Claudio ahí, viste, nosotros siempre hacemos hincapié en eso, de que el fútbol ha cambiado, ¿no? La fricción, todo lo que de repente años atrás, esas faltas o de repente una llegada a destiempo, muchas veces se arreglaba con una tarjeta amarilla, y de repente sí, capaz que como te escuché recién que Maná, jugador de Guaraní, de repente también se apresuró a tirarse a los pies de esa manera, y bueno, pero a mí me preocupan los nuestros, y de repente capaz que Claudio ahí podría, ya con el jugador en el piso, podría haberse quedado un poquito más a la expectativa. Creo que ya había cobrado, iba a cobrar la falta de Florentín, pero bueno, son cosas que hay que aprender rápido y pasar la raya también, ¿no? Tampoco se podría haber evitado. Sí. Claro, yo sí, estaba hablando de lo de Maná. Creo que como decís, no es tu jugador, pero después se da lo de Claudio Núñez. Me parecieron dos expulsiones evitables, dos jugadas evitables. Por más que, como decía Alfredo, el jugador está a 100, 200 por hora, de repente no piensa lo que puede llegar a pasar, pero la de Maná, jugador de espalda, me pareció no tenía mucho peligro, y la de Claudio, un jugador tirado en el piso, que ya el árbitro había cobrado falta a favor de ustedes, y era un momento clave del partido, porque un hombre más te desgasta mucho dentro del campo de juego ahora. Sí, por eso siempre hacemos hincapié con esas situaciones, porque hoy no solamente está la vista del árbitro principal, están las líneas, está el cuarto y está el VAR, que enseguida va a mirar cualquier situación. Entonces, por eso te digo, hay veces que ayer se jugaron creo que 55 minutos del total, y a veces esas fricciones a veces se corta mucho, se tira mucho, y también pierde un poquito
de dinámica el juego, ¿no? Que es lo que siempre los escucho a los jugadores reclamar eso, ¿no? Que se corte el partido para revisar, pero no siempre, ¿no? Y bueno, ayer dentro de todo no se paró tanto el partido. Bueno, Hernán, y ahora viene a Sudamérica el martes. Sí, ya un rival que también conocemos, que va a jugar hoy y bueno, también nos supimos ahí de algunas bajas que pueden llegar a tener por el COVID. Por el COVID, pero igual de todas maneras siempre siempre decimos lo mismo, ¿no? Acá los partidos son muy parejos, como el nuestro de ayer. Vi un poquito ahí el partido de Luqueño Guaireña. Y bueno, los partidos me parece que la tónica de este campeonato va a ser parecida a la del torneo anterior, ¿no? Muy parejo todo, ¿no? Y bueno, seguiremos charlando, Hernán. ¿Y alguien que va a jugar el martes que no lo hizo ahora en Nacional? Sí, bueno, vamos a ver ahí cómo se recuperan. Lo de Danilo Santa Cruz es para un tiempito y lo de Susa creo. ¿Se cortó? No. Lo de Santa Cruz para un tiempito, lo de Orsusa también. Falta un partido más a una Lugo para que pueda estar habilitado. Sí, a una Lugo le falta un partido más, que también está con un temita ahí de los últimos estudios para ver del COVID también. Estamos esperando. Y Brian Ayala, ¿no? Que esta fecha no pudo estar por pertenecer a Guaraní. Voy a mezclar las cosas porque a lo mejor conocer la información es muy triste, muy sentida. Falleció Santiago Morro García, Hernán. Me acabo. Lo conocés, ¿verdad? ¿El jugador nacional? El mismo, el 9, el que era... El delantero de Godoy Cruz. De Godoy Cruz. No me digan qué noticias. No, pero que no. Acá es muy fuerte porque quiero que es tu compatriota, también dicho sea de paso. Sí. Hay varias versiones, una de ellas es muy fuerte, por eso dejamos ahí. Sí. Dejamos ahí para que vos mismo vayas conociendo la información. Sí, Tragedia, el Morro García, Hernán Rodrigo. Qué increíble. Esa información. Me dejaban ¿Cómo? Mi prima hermana, la sobrina de familia, directo, de la señora del Morro, ¿no? No, por eso te digo y quiero que te informes también y con el debido respeto de esta charla también te informamos esto, Hernán. Bueno. Gracias, muy amable. Bueno. Gracias. Bueno, vamos. Gracias. Vale, un abrazo. Hernán Rodrigo, la información es muy fuerte. Sí. Por eso no le quise así directamente porque se pegó un tiro. Estaba por ahí ir a jugar Independiente. Teis Sport dice... Terrible. Conmoción del fútbol argentino. Se suicidó Santiago El Morro García, el delantero de Godoy Cruz, tenía 30 años y estaba con un tratamiento psiquiátrico. Terrible. En la Copa Libertadores dice que Gerardo en el 2019 enfrentó a Olimpia y le marcó el gol en la derrota de Godoy Cruz. Estaba con en el Defensores 2-1. Olimpia lo quiso. Olimpia lo quiso. Terrible sí, noticia. En cierto momento. Terrible, pero por eso, no sé si me comprendés. Decirle a Hernán Rodrigo y encima, pariente, ¿sabes que se pegó un tiro? No. Terrible noticia. No podés. No. Nosotros por eso terminamos la nota y Conmociona el mundo del fútbol. Sí. El mundo. Una pena la en la sociedad. Cuando pasan este tipo de cosas, es que tampoco te podés imaginar un jugador de fútbol está activando, está jugando. Es un jugador, buen jugador. Buen jugador, pretendido. Había quedado libre de Godoy Cruz hace un par de semanas y lo último que leí que dio positivo a coronavirus también justo hace 15 días, el Morro García. Terrible. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliación con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espino Tu Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Tu Centro y @tu-centro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí, un Peugeot 2008 y 100 premios en efectivo. Pedí CNT Cheporemoy. Yo lo elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo.
Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrar de tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Splito Stance con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splito Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Buenas noches para todos. La verdad que más allá del resultado, me voy muy contento porque los chicos anduvimos muy bien, el equipo se mostró lo que veníamos trabajando, mostramos mucha intensidad. Yo pienso que se nos escaparon 2 puntos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es de fútbol, pero la verdad me voy muy conforme con el rendimiento de todos. A pesar de las bajas que tuvo su plantel, el estilo de juego dinámico continúa siendo el mismo y hoy se notó inclusive jugando con 10, y eso es positivo. ¿Coincide? ¿Quedó conforme con el rendimiento en general en este arranque? Sí, me sorprendió porque había chicos que no habían jugado en primera, que sí, caso de Milton, Antonio venía a jugar de titular, y la verdad, me gustó la intensidad, hicimos lo que veníamos practicando. Cambiamos capaz el sistema de juego por los jugadores que teníamos, pero no cambiamos la intensidad, de ir a buscar el partido. La verdad que me voy muy conforme como dije antes, por el rendimiento de todo el equipo. ¿Qué buscó brindarle en lo táctico al equipo con la salida de Fernando Fernández para meterlo a Josué? Y que tenía un poquito más de velocidad, ¿no es cierto? Un poquito más de velocidad, porque teníamos uno menos ahí, entonces que eso había hecho un desgaste espectacular, porque bajaba, subía y bueno, entonces quería una persona que va más fresca y que nos quede también un poco más de velocidad arriba, porque tuvimos que tirar ahí a Antonio, tuvimos que tirar a la derecha, entonces quería algo más rápido, una persona más rápida, y bueno, y Josué sabemos que tiene calidad para jugar, que es rapidito, también que todavía no está al 100%, porque como todos los que vinieron ahora, estamos tratando de poniéndolo bien físicamente, pero bueno, yo le había dicho que capaz para 20, 15 minutos iba a jugar, y bueno, lo que busqué fue eso, tratar de tener un poquito más de velocidad arriba. Su apreciación sobre la saga defensiva en las jugadas de juego aéreo, teniendo en cuenta que a través de ellas el rival encontró los goles. Sí. Pienso que tuvimos los 2 goles de ellos fueron 2 fallas nuestras. Hay que trabajarlo. Más las 2, pero más la del juego aéreo, ¿no es cierto? A veces nos quedamos mirando nada más la pelota y lo que hay que mirar, es más antigua esta. Hay que mirar el hombre y la pelota, además cuando no entra. No nos pueden cabecear solo ahí adentro del área. Daniel Serna, Universo 970 AM. Partido intenso, pero ¿qué le pareció el rendimiento de Milton Manciel en su debut? Excelente. La verdad, dio mucho más de lo que yo esperaba. La verdad, por ser el primer partido, la verdad, jugó un partido extraordinario. A él le cuesta a veces volver para atrás y hoy volvió para atrás. Además, yo tenía miedo porque tenía amarilla y capaz que no se podía coger. Pero la verdad que jugó un gran partido. La verdad muy contento por él, porque fue su primer partido. Y esperamos mucho de él. Y bueno, gracias a Dios nos respondió. ¿Hasta qué punto piensa que pesó la expulsión de Maná para un partido que se perfilaba que iba a ser más tranquilo después del segundo gol? Porque ahí cambió el trámite a favor del rival. Y sí, lo teníamos. Yo pienso que lo teníamos. Estábamos más cerca del tercero nosotros, ¿no es cierto? 11 contra 11, me parece que fuimos superiores, llegábamos. Pero igual, ellos, vos fijate que está bien que ellos
ahí cuando nos quedamos con 10 nos empezaba a manejar la pelota, pero el equipo siguió presionando, siguió buscando, capaz presionaba más atrás, ¿no es cierto? Porque al tener uno menos, pero nos viene, la macana que nos viene el gol, viene la expulsión y viene el gol enseguida, y eso es lo que nos deja. Y sí, yo pienso que 11 contra 11, pienso que estábamos nosotros más para el tercero que para el empate. ¿Se puede decir que la presión del debut del local jugó en contra? No, porque como te dije antes, a mí el equipo me gustó mucho, como dije, una presión, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil porque Nacional viene jugando muy bien con Rodrigo, que más o menos mantuvieron la misma base, el mismo equipo, sabíamos que iba a ser muy difícil el partido, pero por eso te dije, yo me voy muy contento con este partido. ¿Preocupa la manera en la que le hicieron los goles hoy, sobre todo el primer tanto en contra? Sí, como te dije, preocupa, siempre te preocupa. Pero aparte fueron 2 llegadas, porque ellos después no tuvieron llegada clara, ¿no es cierto? Fue un tiro que saca de afuera, que saca Gaspar, pero el tiro, la sala central, tuvieron las 2 fallas, que las 2 fallas nos vinieron los goles. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Gustavo Costas. Y hablando de Guaraní, sin duda es uno de los destacados del conjunto legendario. Milton Maciel está en línea. Te saluda Jorge Sosa. Estamos con los compañeros aquí en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás, Milton? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge? Todo bien. Milton, ya pasaste por la peluquería. Me voy a ir por ese tema primero, porque parece que causó allí una sensación especial el look. No sé quién de los compañeros se encargó de ese bautismo allí para tu presencia en primera. Sí, ayer ya pasé. Sí, fue el queso. El queso fue el encargado. Sí. Creo que llegué a ver, ahora que decís, una de las imágenes en los baños. Uno de los compañeros llegó a hacer un vivo en el Instagram. Y les seguía a todos ustedes en la pretemporada, aquellos que le estaban, creo que los 5 o 6 juveniles que estaban allí. Es una práctica que normalmente siempre se da para el que llega al primer equipo. Sí, siempre se hace eso. Cuando subí recién o cuando va a debutar. ¿Sos así como te observamos ayer, Milton, explosivo, de encarar, de buscar, o decís, no, tengo más para dar en primera? ¿Cómo? ¿Sos así de encarar, de buscar, explosivo, o tenés más de lo que observamos ayer? Porque la verdad no llamaste gratamente la impresión. ¿Tenés más para dar de lo que pudimos ver ayer? Sí, la verdad que sí. Yo creo que con más partidos creo que estaría mejorando más todas esas cosas. Sí, soy muy de encarar y patear al lado y todas esas cosas. ¿Oriundo de qué ciudad? ¿De dónde sos, Milton? De Carapeguá. De Carapeguá. ¿Comenzaste allí jugando al fútbol o a qué edad llegaste aquí a Guaraní? Sí, ahí hice la interliga en la sub-15, después fui a las inferiores de Cerro, en Capiatá y después vine a Guaraní. ¿En Guaraní estás hace cuánto? Hace 2 años y medio, 3 años por ahí. Ya es un tiempo importante, hace 2 o 3 años. Antes sí. Inferiores en Cerro, Capiatá y después Guaraní. Sí. ¿En Cerro en qué momento? ¿A qué edad? A los 16. 16, pero allí un año nada más, después nos quedaste mucho tiempo. Sí, fui a Capiatá y en Capiatá vine acá. ¿No te acordás quién era el coordinador ahí de las inferiores en ese tiempo del Cerro? No, ni idea. Milton, déjame felicitarte primeramente por el gran partido de ayer, inclusive siendo elegido la figura del compromiso, por la transmisión. Hablame un poquito de tus inicios en cuanto a tu posición. ¿Es allí donde te sentís más cómodo? ¿Te sentís más cómodo un poco más atrás o un poco más adelante? ¿Podés terminar siendo un ofensivo completamente? ¿O allí en esa posición de volante por izquierda te sienta bien? Sí, muchas gracias. La verdad que sí, ahora me siento muy cómodo acá porque hace tiempo ya que estoy entrenando en este puesto. Suelo jugar por derecha y de enganche también, pero por el momento me siento más cómodo por izquierda. ¿Pero arrancaste ahí? O sea, ¿siempre por izquierda o...? No, yo jugaba siempre en las inferiores y todo eso de enganche. Y después nomás fui... retrocediendo un poquito. Lo otro, me llamó mucho la atención que le pegás muy bien a la pelota, tu pegada.
te encargaste de las pelotas quietas, de los centros, de los tiros libres, y para alguien que juega su primer partido, como se dice de repente, tomar esa responsabilidad no es poca cosa. Sí, todos me dicen que le pego bien y por suerte el profe y mis compañeros me dan la confianza y me dan la pelota parada y todo eso. ¿Es algo que vos lo practicás, lo entrenás, el tema de pegarle a la pelota después de los entrenamientos? La verdad que no mucho. Antes sí, con mi padre nos íbamos y me enseñaba a patear y todas esas cosas. Y ahora suelo entrenar también, pero no tanto. ¿Fue jugador tu padre, Milton? Sí, él era jugador antes. Jugaba por mi ciudad nomás por tu y llegó a ciudad. estar por Colombia, pero no por mucho tiempo. Mira que si, digo nomás, que si inclusive no practica, que no cree lo que sería practicando y puliendo esa muy buena pierna que tenés. Sí, la verdad que sí. ¿En inferiores marcabas goles con ese rasgo en sí o no de la pegada, Milton? Y la mayoría de mis goles eran de tiro libre o fuera del área. ¿Algún jugador espejo, así en el mundo internacional o aquí local, en cuanto a la posición, también a la hora de la pegada, que te gusta, Milton? Y la verdad que el que me gusta todo, Messi. Messi. O sea, si te pregunto Cristiano, Messi, te vas para el equipo de Messi. Sí. Tirás más para ese lado. Aquí te va a saludar uno que conoce y mucho de lo que es el fútbol, Alfredo Mendoza. Milton. Alfredo Mendoza te saludo. ¿Cuántos años tenés, Milton? ¿Cuántos años tengo? Sí. 21. Tenés muchísimo por delante. No tenés que dejar de practicar, Milton. Acordate de que en el cerebro se van siempre las prácticas y los grandes shoteadores, se dicen, son los que siempre practican. Me imagino que en eso te vas a meter. ¿Qué te pidió específicamente Gustavo Costa en tu trabajo? ¿Que bajes a marcar o que espere más adelante? No, me dijo que corra, que baje, que suba. Es mi deficiencia, que digamos, el correr y por suerte me estoy acostumbrando. No, eso lo vas a tener que adquirir, porque detrás de eso está el éxito. Por un lado, vos hiciste el centro cruzado, esa que no llegas fer en la primera etapa, la que cruzaste frente al arco. Espectacular. Yo tiré ese centro. Ese centro es espectacular. Y te felicito, y te deseo lo mejor, porque pintás para grande, no te creas el cuento. Te llegó la oportunidad, tenés que seguir trabajando, un poco alentarte para seguir trabajando y la verdad te veo en muy buenas condiciones. Sí, muchas gracias, muy amable de tu parte y gracias por los consejos. Milton, para recordar simplemente, vos habías debutado a principios del año pasado en Copa Libertadores, fue tu primera oportunidad en el plantel profesional. Después ya no volviste a tener chance durante el 2020, ¿verdad? Sí, me tocó entrar en ese partido, entré como 10 minutos, 15 minutos por ahí. Y después ya no me tocó más, no pude, fue difícil para mí porque había muchos jugadores muy buenos y fue un poco difícil. Pero no llegaste a tener ninguna lesión ni nada por el estilo que te haga desaparecer en ese tiempo, sino simplemente decisiones técnicas. Gracias a Dios no, y fueron por decisiones técnicas, que digamos. En su momento también vos llegaste a practicar o estar en lista de convocados de selecciones juveniles, ¿verdad? Sí, en la sub-20 estuve en el año 2019, creo. En el sudamericano. Creo que sí, no recuerdo la verdad. Pero Milton, decía que era de Carapeguá, y con el tema de la movilidad y compañía, ¿ya estás ubicado por aquí o cómo solucionaste ese problema? Y antes, cuando estaba en la inferior, viajaba todos los días. Ahora ya, o sea, un tiempo viví en la pensión, creo que viví un año y después ya salí ya. O sea, venías de Carapeguá todos los días en colectivo para entrenar. Sí, me despertaba muy temprano y después volvía, almorzaba y me iba al colegio. ¿Qué hora te despertabas así, Milton? Y las 4 menos cuarto por ahí. Las 4 preparada
Sí. Eso era, 4:15 ya. eso era para ir donde era el entrenamiento en Cerro o en Capital. No, en Guaraní. En Guaraní ya, en Guaraní. Ah. Sí, en Cerro también hice así. En Cerro también. A ver, 4 menos 4 te verdad ya. Sí, todos los días. Todos los días. Bueno, y ahora tiene sus frutos, ¿verdad? Calor. Y ahora está teniendo sus frutos, digo. Y gracias a Dios, sí. ¿Tenés ya empresario que sí? Normalmente siempre se acerca alguien. ¿Con qué grupo empresarial estás trabajando, Milton? Mi empresario es de Regis Márquez. Regis Márquez, perfecto. Siempre Sí. ya en inferiores cuando uno pinta siempre se acerca algún empresario y estás con Regis. Que sea con éxito, Milton, y lo mejor para vos en este campeonato que está arrancando. Muchísimas gracias por los buenos deseos y le mando un abrazo grande a todos. Igualmente, Milton Maciel, jugador de Guaraní, muy buenas condiciones y muy Sí. bueno declarando principalmente. Eso es bueno en los jóvenes. Ahora de la charla, no es nada corto, expresa muy bien ¿Sabe que y el destacado el legendario. ayer me llamó justamente mucho la atención la forma en que le pegaba? Él mandó el centro para el gol del empate de Guaraní, justamente después ese centro cruzado que decía Alfredo. Le pega muy bien a la pelota y se encargó él, o sea, él iba y agarraba los tiros libres, él iba y agarraba las pelotas paradas. En un momento dado pensé que era indicación de Costas exclusivamente, pero después al ver que tenía esa pegada dije, ah, no, por algo lo eligió, por algo justamente se encarga o es el nuevo encargado de las pelotas paradas en Guaraní, Milton Maciel. Muy buen partido ayer y veremos ahora con la incorporación de los demás refuerzos que van a ir entrando de a poco si es que puede mantener ese nivel para permanecer en el equipo titular. Porque ayer, por ejemplo, entró Josué Colmán, entró Valdés Chamorro. Valdés Chamorro entró muy faltando. Bueno, jugó 5 minutos. Y Villalba, que falta todavía, que también es jugador de ofensiva. Sí. Josué sí entró con tiempo, pero no. Pero lo puso de 9 a Josué. Resolvió mal en una contra. Y Florentín tuvo una para resolver bien. En esa de las funciones Florentín no le da la pelota. El pase era. Ya le picó al momento exacto y no se demoró y ahí perdió el tiempo. Generó la expulsión, es cierto, pero podía ser mejor. Pero le cobraron la falta a él. O sea, si no era una tontería del jugador de Nacional, no. Dos cuestiones positivas del partido. Digo positivas futbolísticamente hablando. Guaraní no perdió la intensidad porque yo particularmente pensé, y esa era una preocupación también para el hincha de Guaraní, decía, ¿qué Guaraní vamos a ver? ¿Qué Guaraní vamos a tener dentro de lo que es este arranque de la apertura al tener tantas bajas? Y Guaraní no perdió la filosofía de juego. Eso por un lado bastante positivo, porque un Guaraní intenso, no perdió la idea, tener bien la pelota, daba la vuelta a la cancha cuando tenía que hacerlo, jugaba con paciencia. Y también Nacional, que tenía un equipo diezmado, un equipo muy reducido, pero que no renunció también a su idea de jugar intenso, jugar rápido, presionar bien, y es así que me parece salió un muy lindo partido. Por eso tuvimos ese 2-2 que fue realmente muy bueno. La ventaja es que los técnicos siguen en sus clubes, o sea, no es que empezaron el año, ellos ya saben, conocen el plantel, saben qué les pueden dar los jugadores. Acá el que tuvo más bajas fue Guaraní, pero igual se la rebuscó el técnico para armar su línea defensiva, los centrales. ¿Tiene con qué para pelear? Sí. Le faltan jugadores. Con la llegada de los refuerzos. Y a Nacional también le falta más peso arriba, ¿no? Y ahora va a o recambio por lo menos. Pero estaba explicando recién Rodrigo, o sea, le fueron las bajas. Están lesionados. Algunos que están en el plantel pero que tienen lesionado suspensión, alguna Danilo para mí es un jugador importantísimo. A mí me gusta muchísimo Danilo Santa Cruz. Juega realmente muy bien. Pero de a poco con el transcurrir de los partidos vamos a ir dando cuenta de qué están hechos los Hablando de jugar, ¿cómo va a jugar Olimpia con estas bajas que tiene en principio por lo menos de los 5, 3 son titulares o 2 titulares y 3 suplentes? Pero ya vamos a hablar del equipo después de Luis. A la vuelta, un tentativo equipo y ahí ustedes ya se van a fijar los apellidos que no están en el equipo o base, Luis. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastavoz. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de frío Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA.
Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos actualizando el marcador en la Premier, goles sucesivos. Ahora sí, el gol de Almirón anteriormente en el intento de despeje. Allí hay una duda si fue o no de Almirón el gol. Los compañeros llegaron a observar la imagen. Gol en contra, el primero de Almirón. Sí, gol en para contra. mí gol de En Almirón, contra. pero en contra. Sí, en contra. Aparte de la página oficial de Premier League da gol en contra. Porque él patea al arco, pero se desvía totalmente la pelota en el... El tercero sí, de Almirón. Allí no hubo ninguna duda en cuanto a lo que tiene que ver con el otro tanto de Almirón. Esto en la Premier. Es más, vamos a actualizar ahora a ver si nos llegó algún gol nuevo de Almirón o del equipo rival igualmente. Actualizando el marcador, sé que tenemos una nota en línea con unos segunditos. 3-2, allí está, 3-2. Epa. El partido se puso allí nada más el Southampton. Interesante juego. Un gol y medio de Almirón en la Premier. Luis Escobar, hablando de un gol, entró con un gol en el campeonato, pero a favor, punto a favor para Luis Escobar y su equipo del Sportivo Luqueño. Hablamos mucho en la previa y ahora comenzar a hablar ya de este comienzo del campeonato con el entrenador del Sportivo Luqueño. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Luis Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Me gusta saludarte. Igualmente, Luis Fernando, imagino que más que satisfecho, sacando esos primeros 15 minutos del partido, la complicación en el inicio, después viendo en el funcionamiento del equipo, Luis Fernando. Sí, es así mismo, ¿verdad? Tuvimos un arranque un poco dubitativo, donde no pudimos acomodarnos al principio. Cometimos muchos errores en los pases, y también eso se produjo por lo que generó el adversario. Era un adversario que nosotros pensamos que podía habernos esperado de inicio, ¿verdad? Sin embargo salieron a presionarnos ahí enfrente, no tuvimos la facilidad para poder salir jugando, y nos obligó mucho a tener que sacar de abajo con pelotas largas, y ahí tanto Mendoza como Rosalino cumplieron muy buena tarea en esos primeros 15 minutos. Aparte del gol, ya en el 1-0 hubo una chance clara, en el 0-0 hubo una chance clara, y luego el 1-0 también una posibilidad de ponerse 2-0, ¿verdad? Para suerte nuestra no fue así. Pudimos llegar al empate que hizo que cambie un poco nuestra forma de jugar. ¿Cambiaste allí dentro del propio del partido alguna táctica especial a los jugadores, o le pediste que se adelanten más las líneas con los mismos hombres allí? ¿Cuál fue la orden en el momento del 1-0 y de ese comienzo algo dubitativo del equipo, principalmente en defensa, Luis? Ahí atrás, yo creo que posterior a ese gol mejoramos un poco, ¿verdad? Tanto Richard como Pinto, que era donde estábamos mostrando muchas dudas. Eso vino acompañado, como te dije, por el gol, y creo que el gol fue un momento muy importante para nosotros, porque eso hizo que cambiemos un poco la actitud que estábamos mostrando, y también mejorar un poco en la tenencia de balón, y el irnos en ventaja en el primer tiempo fue muy importante, porque después yo creo que entramos mucho mejor. Ahí sí cambiamos la posición de Marcos, lo enviamos a jugar hacia el sector derecho, y lo tiramos ahí a Aldo por el sector izquierdo para tapar la subida de Tomás, que en el primer tiempo nos creó muchísimos problemas. Después, con los ingresos de la experiencia del propio Benítez, que el pájaro que entró bastante encendido, tuvo alguna chance allí para anotar, el propio Beltrán, Gustavo Viera, uno comienza a mirar el plantel y no deja de ser interesante lo que tenés en cuanto al potencial en sí del equipo base, variantes. No sé si hay alguno más de los nuevos que igualmente llegaron y se está poniendo a punto, el caso del japonés, y alguno más, Luis Fernando. Sí, muy importante lo de
lo de Guillermo y lo de Edgar, ¿verdad? En un momento donde el adversario se fue con todo en busca de volver a descontar, ellos nos dieron en ese momento la pausa y la tranquilidad necesaria como para poder acomodarnos bien en defensa, y ellos lo hicieron muy bien con la experiencia que tienen, ¿verdad? Después sabemos que tienen una jerarquía tremenda, sabemos que en cualquier momento son capaces de crear mucho daño al adversario, y bueno, estamos contentos con ellos también porque de a poco ya se van poniendo a la altura de los demás compañeros, y también estamos esperando por tenerlo a punto a Taca, que hoy hizo un poco de fútbol esta mañana y nos gustó muchísimo, tienen una calidad tremenda, y al igual que Rodrigo, que no está todavía habilitado en el tema de la documentación, pero ya ojalá que podamos tenerlo para el miércoles. ¿Cómo está hasta aquí Taca, el Morimoto? ¿Ya está bien ambientado? ¿Cómo lo sentís en el día a día? Bien, está muy adentrado a lo que es el grupo. Sí le va a costar mucho yo creo que más por el clima, no tanto por lo futbolístico, más por el clima y por lo físico, ¿verdad? Hoy hicimos 40 minutos de fútbol y terminó muy cansado, él mismo lo dijo, ¿verdad? Pero se le notaba así, pero en los momentos que estuvo entero, muestra por qué jugó en la selección y por qué estuvo jugando en un fútbol tan competitivo como el italiano. Luis, Alfredo Mendoza te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Decime, ¿vos cambiaste algo el planteamiento táctico para este año, Luis? Visto con un equipo más agresivo en la marca, como que no daban una pelota por perdida. Ayúdame un poco en eso. Sí, viste que tenemos 3 volantes que, aparte de tener mucha agresividad en la marca, tienen muy buen manejo de balón, y detrás de ellos lo tenemos a Fidel, que es un equilibrio que le da una tranquilidad a esos 3 como para hacer el doble esfuerzo de presionar y después de jugar, ¿verdad? Entonces yo creo que pasa mucho por ahí, por el respaldo que tienen ellos en Moreira, que sabemos que es un hombre para nosotros es un hombre clave, porque como te dije, es el equilibrio entre la defensa y el ataque, ¿verdad? Intentamos que los volantes lleguen mucho a zona de peligro del equipo contrario, ¿verdad? Que hagan ese desdoble, y para que ellos puedan hacer el desdoble tienen que tener un respaldo desde atrás, ¿verdad? O sea, sí, sabemos, sí. O sea, perdón que te interrumpa, que vos crees que este año sí tener los jugadores para poder plasmar lo que vos pensás futbolísticamente le puede servir al luqueño. Bueno, los jugadores en su totalidad los traje yo, a excepción del japonés, que fue un pedido de un delantero, y luego ellos accedieron a que pueda venir. El resto los pedí yo, entonces se hace como me parece a mí que quiero que juegue mi equipo, ¿verdad? O sea, ese es el equipo o la forma que quiero que juegue, que sea agresivo, que cuando recupera el balón tenga posesión. Hubo momentos ayer después del 3-1 cuando también, porque la necesidad obligaba al adversario de darnos espacios, que tuvimos muy buenos encuentros entre los jugadores de la zona medular y la zona ofensiva, y llegábamos muy rápido al arco contrario. Hay una jugada que termina con un cabezazo de González Osuna que ataja a Nacho Don, hay otra que hacemos un muy buen recorrido de balón y termina Aldo Vera definiendo, y también Nacho ataja, ¿verdad? Sí. O sea, jugadas donde se ve más o menos qué es lo que queremos para el equipo. Sí, justamente por eso estaba contento yo por ver a tu equipo, sobre todo en la agresividad. Me da una sensación de que cambiaste el libreto, y justamente por eso te quería preguntar si era razón, y vos ya me lo diste. Te deseo el mejor de los éxitos para este año, que va a ser un año muy competitivo para Luqueño por las posiciones que están ocupando en estos momentos.
Sí, Alfredo, muchas gracias y va a ser así, como estás diciendo, va a ser para nosotros todos los partidos son como una final. El de ayer yo creo que lo jugamos de esa manera, muy intenso, muy con un grupo que tiró siempre para el mismo lado, donde hubo mucha entrega de parte de los jugadores, y eso vos sabés que cuando estás de este lado te satisface bastante, porque muchas veces puedes no jugar bien, pero cuando la actitud está por encima de todo es muy válido. Sí, señor. La actitud siempre tiene que estar garantizada. Eso mismo, eso no nos puede faltar nunca más. Todavía nosotros que sabemos que somos un equipo que está necesitado de puntuar, y lo ideal es puntuar siempre, ¿verdad? Que va a ser difícil, pero vamos a intentar hacer el mayor esfuerzo para que sea así. Y hablando de puntuar, miramos lo que se viene, y se viene Cerro Porteño. Hoy a estar atentos a lo que será el Jugante Sol de América. De por sí ya conocéis lo que es Cerro, pero igualmente todo lo que tiene el potencial del propio luqueño, lo que mostró en esta fecha, Luis Fernando. Sí, sabemos que lo del miércoles va a ser muy difícil, muy duro, sabiendo que jugamos en un reducto complicado ante un adversario que siempre es candidato, sabiendo que tiene enfrente al mejor técnico del fútbol paraguayo, que tiene un grupo que se está preparando para jugar torneos internacionales, torneo internacional, y bueno, nosotros haremos lo mejor posible como para poder hacer un buen partido primeramente, y después lo otro era tratar de buscar lo que queremos, como dije recién, tratar de sumar siempre. Muy amable, gracias por este momento, Luis Fernando. A las órdenes, un fuerte abrazo a la mesa. El entrenador del Sportivo luqueño, Luis Escobar. Repelentes bajo y base, protección para toda tu familia. Repele especialmente mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan, resisten a la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Volvieron los asesores del corazón al Shopping Mariscal. Si todavía no sabes qué regalar por el Día de los Enamorados, seguí todos los tips en redes y lleva a tu amor al siguiente nivel. Les comparto uno: hagas lo que hagas, hacelo con el corazón. Anda al Shopping Mariscal y encontrá el regalo perfecto. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotlán, Pracol 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Anderes 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hoy Gran Vía y la Cooperativa Universitaria te esperan con 20% de descuento en todas las compras. Con las tarjetas de la Cooperativa Universitaria aprovecha esta gran oportunidad. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empezá tu camino hoy e inscribite al curso de admisión que inicia en marzo. Contactos al 607-209 y 0976-355-220. Síguenos en Facebook e Instagram, Universidad del Centro Médico Bautista, para los que quieren saber hacer. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Vamos a seguir repasando igualmente un tentativo equipo de Olimpia ante las bajas, la posibilidad de principalmente en defensa, rearmar la defensa. Se le complicó la defensa. Se le complicó definitivamente. Aguilar en el arco, por allí no hay problemas. Está para jugar Alan Benítez por derecha, Antolín, Richard Ortiz, Estigarribia. Allí ya escucharán la ausencia en la zona defensiva con Benítez, Alcaraz, la presencia de Richard Ortiz, Estigarribia. No está Rolón, por ejemplo, entre los que está para jugar en la defensa. Sosa por derecha, Jordan Santa Cruz en el medio campo, Rojas y el colombiano Edward López. Sí. Esa sería la formación en el medio campo. Jordan Santa Cruz en el medio, Richard Ortiz pasa a la zona defensiva, Sosa allí sobre el sector derecho, Rojas, Rodrigo Rojas, López
Y arriba, en principio, está para jugar Paiva. El acompañante es donde me queda la duda. No está Pita. No está Pita. Y en principio el Pollo no también. Mm. Ahí es donde me queda la duda. ¿Quién va con Paiva? Pero expectante, porque ahora como no se dan los nombres, entonces allí se descarta en principio lo de Rolón, el armado en la zona defensiva, y en principio no estaría disponible lo del Pollo. Allí, ¿cómo quedaría el ataque? Walter González podría ser la otra opción, ¿verdad? En cuanto a Walter González, sí, en cuanto señor. a la formación del ataque. Por eso, Que quedan no las tuvo dudas inconveniente físico hasta ahora, ¿verdad, Walter? en O el sea, armado final. Y normalmente en estos casos se da la lista de concentrados recién por la tarde, noche, ¿verdad, Víctor? Sí, Recién. a la noche. Yo creo que después de las 8 de la noche más o menos subirán. Allí recién. Entonces repito el medio con Sosa, que es de los nuevos que está llegando ahora el ex River, Rojas, Jordan Santa Cruz, el colombiano López. Arriba lo de Paiva, un punto importante que nos decía igualmente el médico de Olimpia en privado, Roque ya está disponible. Allí puede ser Paiva Roque, o puede ser Paiva y Pita, o Paiva y Walter González, habría que ver. Pero Roque ya está recuperado, Luis. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Mentovic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares de para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de laboratorio Sindofar, Sisa. Ven a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choque Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como lo esperé y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retarse, que la magia dure más. Control Film My Field. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la avenida España 2497, casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá, conoce nuestras variedades, Pantanal, Nativa, Relajante y Chía, yerba mate Rubillá. Con el Sal Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Volviendo al equipo de Olimpia, entonces sacando en limpio, Aguilar en el arco, Alan Benítez por derecha, Alcaraz, Richard Ortiz, Chelo Estigarribia sobre el perfil izquierdo. La presencia de Sosa, de Rojas, de Jordan Santa Cruz, el colombiano López, Paiva, y la duda si va a Santa Cruz o Pita en el ataque allí, o puede ser el propio Walter González como una opción así. En cuanto a las bajas que tiene por el tema a COVID, esa es la situación por Olimpia. Diezmado Olimpia, Diezmado, definitivamente. sí, diezmado. Muchas improvisaciones. Cambia Sí. la situación allí. Sí. Y en Libertad, al parecer, podría darse una baja importante. Estamos tras esa situación también, Víctor, en Sí. Libertad sobre la llegada de un pase. Hasta esta hora no fue registrado Bautista Merlini. La duda en este momento, porque estamos consultando, es si aún puede ser registrado en el transcurso de la tarde para que esté habilitado mañana, o si el hecho de que lo habiliten en las próximas horas recién para la próxima fecha lo habilitaría. Para mí, de acuerdo a lo que voy averiguando, el libro de pases para habilitarlo para este fin de semana estaba abierto hasta ayer en horario de oficina, pero igual estoy esperando respuesta. Si es así, Merlini está descartado para jugar ante Olimpia, pero seguimos aguardando esa confirmación. ¿El pase oficial. se habilita en hora de oficina? Y esa es la duda, porque al ser un sistema informatizado... Si fuera así, Vareiro no estaría habilitado para jugar por Cerro. Pero porque Vareiro dijo- no está para hoy. Él no, está en la lista de convocados. no, dijo, llegó el pase, Sí, dijo. ayer a las 11 de la noche. 11 de la noche, significa que el pase puede llegar fuera de horario de oficina. Esa es mi misma duda, pero sí confirmado que no llegó aún el pase de Merlini. Ok. Y que incluso ayer en el entrenamiento ya Garnero no lo puso en el equipo base. Claro, ¿para qué arriesgarlo? ¿Para qué arriesgarlo? Bogarín está para ser titular en ese puesto de volante Es por bueno izquierda. para aprender, ¿eh? ¿Con eso cambia su porcentaje o no? El porcentaje ya está. A pero- falta de- a falta de pero de las dos Merlini- situaciones, tanto lo de Libertad como también lo de Olimpia. O sea, se pueden emparejar un poquito las cosas allí. Se puede Olimpia tiene manejar. su baja, digo, también lo de Libertad, lo de Merlini, que de momento no está, ¿verdad? No. Es mínima, pero Merlini es un jugador importante para- la baja de Libertad es mínima en comparación de Olimpia, ¿verdad? De Olimpia. Sobre todo la Claro, cantidad, lo que eso No, crea en un plantel. Y los puestos también. Porque si bien Olimpia ya tenía esa duda ahí en zona defensiva, ahora se acentuó mucho más. Obliga a meter a Richard Ortiz, que está para jugar como central, y hacer un cambio en la media cancha, inclusive meterlo allí a Brian o a Jordan Santa Cruz, y arriba
una pieza fundamental también por esta situación. Así que sí, con el jugador más importante que exactamente. Sí. Entonces así improvisa, para mí improvisa mucho. Si bien Richard puede jugar de central, no es su puesto. Inclusive Jordan Santa Cruz puede jugar de central. También ya jugó en es un partido en San Lorenzo. No es un partido más. Sí. Es el clásico blanco y negro. Me parece que por allí quiere asegurar un poco la zona defensiva Gorosito y ponerlo a Richard entonces allí en esa. Y sobre Libertad, quisiera esperar la práctica esta tarde porque podría haber alguna otra novedad en el equipo que veníamos manejando. También vamos a esperar, como decía Jorge, la lista de concentrados, así como del lado Olimpia, como para ir. En la tarde, noche muchas veces. Ya al mirar la lista de concentrados, la gente pues preguntan, pero no corresponde dar los nombres, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya al mirar la lista de concentrados, uno va a saber quién. ¿Cuál sería la duda? ¿En qué puesto? No me anuncian eso, pero habría que ver cuál es el equipo que para hoy Garnero, porque a fin de cuentas hoy va a terminar decidiendo. Claro. Y así como decíamos, al no estar Merlini, el que se lleva el primer lugar en la lista de posibilidades es Rodrigo Bogarín. Sí. De volante por izquierda en este caso. Claro, que esperemos recupere su nivel real, porque en Guaraní fue un jugador impactante. No, en Guaraní sí, en Guaraní. Sí. Yo creo que ese jugador ese de Guaraní le va a venir bien al fútbol paraguayo en sí. Un jugador impactante. Pero nunca fue el mismo. Sí, no recuperó. No, nunca fue el mismo Bogarín. Sí. Aunque le dieron oportunidades en varios partidos, no llegó a ser el mismo Bogarín, no llegó a convencer. No, hasta ahora no. La calidad que él tiene. Sí. Hasta ahora no. Y esperamos a ese jugador. Totalmente. Y ahora el que estoy esperando es a Luis, que ya está presto, listo. Lo estoy mirando aquí, sí. A vender, Luis. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te podés llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Eurocobaité, contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook o Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento de obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Allí está. Vamos, porque sí, así como tenían los mensajes, creo que a todos nos preguntan, ¿y quién es? Claro. Pero no corresponde. Ante la ausencia de algunos ya no nombrados en la zona defensiva, se van a ir dando cuenta de a poco. Claro. Se van a ir dando. Dentro de lo que así tiene como que ver lo con de Sol también hoy vamos como a ver lo de Sol también vamos a ver hoy la formación, no. las bajas en principio, el tema de defensa y algunos más. No estamos autorizados. Claro, sí. No estamos autorizados, simple. Pero esa es la realidad en cuanto a lo que tiene que ver con el campeonato. Voy a actualizar lo de la Premier, porque justo este partido no está pasando en vivo. De los tantos partidos, las grillas de juegos, normalmente que tenemos ahora, Víctor, este partido justo no va en vivo. El único que no hoy. va. Sigue el triunfo del Newcastle 3-2 ante el Southampton. 2 goles, en realidad un gol de Almirón y el otro para mí medio. Los compañeros a veces me dicen que no. Almirón disparó y terminó un gol y medio. Hay un gol y medio allí de Almirón, pero gran partido sin duda Almirón. Ojalá que termine cerrando así su equipo. Se quedó con 10 Newcastle recién. Epa, hace unos complicado. 15 minutos en realidad. Porque en la tabla se fue complicando porque ya empezó a meterse bien abajo allí. Necesita de los puntos porque quieras o no, los demás. Inglaterra se me cruzaron el chip y las cosas. Son 3 o 4 descendientes. 3 descienden en Inglaterra. Sí, porque se podía complicar. Sí, está hacia abajo, pero en realidad tiene 8 puntos de luz. Pero igual está 15º. Gol número 13 de Miguel Almirón con el Newcastle. Claro, eso es importante. 13 goles con el Importantísimo. Importante. Y hablando del otro paraguayo, el West Ham sí anda muy bien. Quinto está en la actualidad el West Ham. Te iba a preguntar al presidente por el West Ham. Muy bien. No está jugando Balbuena. No viene jugando. No, perdió el puesto. Desde que tuvo el contacto positivo, estuvo al margen 10 días de las prácticas y después ya no recuperó el lugar. Hace un mes más o menos. Juega hoy su equipo a las 14:30 ante el Fulham, que es uno de los últimos que está notable igualmente el Fulham. Pero ese sí televisa. El Fulham ante el West Ham. Seguimiento a los paraguayos en el exterior, ojalá tenga minutos igualmente en la fecha Balbuena.
Breve repaso de lo que se vendrá hoy, antes, Víctor. Sí, el que ayer descendió, ya que hablamos de fútbol internacional, claro. Botafogo, con Gatito Fernández, pero Gatito no juega, desde las eliminatorias no volvió a jugar. Sí. Ayer perdió y oficialmente será equipo de Serie B Pero en no, la temporada que viene. Víctor, disculpa, ¿no juega o no va ni al banco? No, ni al banco, No, él no está juega. recuperado Es por el tema todavía. de la lesión, sí. Está lesionado. Eso sí es preocupante, sí. Hay una, no sé si un mensaje meditado o algo. A mí hay un periodista que fue futbolista que me gusta mucho, Sebastián Domínguez. Sí. Dice, el futbolista profesional es admirado. Generalmente, mucho dinero en poco tiempo, mucho reconocimiento en poco tiempo, mucho poder en poco tiempo, mucho de todo. Y a veces, todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes, algo le faltaba para ser feliz. Qué buena meditación, qué buena. Tiene mucho, a mí me gusta mucho cómo comenta, cómo habla y cómo ve la vida después del fútbol. Sobre todo, sí. Domínguez. Sí, sobre Por todo. esta situación de Muy centrado, Santiago García, el morro. Y como lo que decía Pancho, sigue porque es un hilo. Dice, la salud mental no distingue posiciones en la cancha. No. Ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida, Morro. Sin conocerte, me duele a mí también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellala 1751 Casi Copichac o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, mes del amor, regala lo mejor, auricular inalámbrico Colque contado, 139.000 guaraníes, compran io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la APP Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Ya está confirmado el calendario de partidos con fechas y horarios, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El primer equipo paraguayo en salir a la escena internacional será Guaraní, fase previa 1, partido de ida, el miércoles 24 de febrero. En el estadio Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, miércoles 24 de febrero, 21:30, hora paraguaya, el encuentro entre Royal Party y Guaraní, ida de la fase previa 1. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapeti-info@tapeti.com.py. Tu nuevo espacio te espera. Parque de San Francisco, Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13 y a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llamanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. La revancha de esta serie, correspondiente a fase previa 1 de Libertadores, se jugará el miércoles 3 de marzo. Guaraní va a oficiar de local en Villa Elisa. Guaraní Royal Party, el partido 21:30. Ese miércoles 3 de marzo, revancha para ver quién obtiene el cupo a la fase previa 2 de Libertadores. Allí completamos, estamos por completar también ya con Luis, entonces vamos desacelerando la marcha con el tema de Luis. ¿Hay más de repaso internacional, Víctor? Continuamos entonces. Libertad, el segundo equipo paraguayo que disputará Libertadores. Fase previa 2, partido de ida miércoles 10 de marzo, de visitante ante el ganador de Uruguay 4, Universidad Católica de Ecuador. En este caso Libertad de visitante, 19:15, hora paraguaya. Y la revancha para el Gumarelo será el miércoles 17 de marzo. Libertad jugará en el Defensores del Chaco a partir de las 19:15, fase previa 2 de Copa Libertadores.
Así también, confirmadas las fechas para Copa Sudamericana, falta todavía más de un mes para eso, pero ya tenemos los encuentros. 12 de octubre, Nacional. Será el martes 16 de marzo, 12 de octubre hará de local en Villa Elisa, martes 16 de marzo a las 19:15. Y la serie entre Guaireña y River será en el Defensores del Chaco. En la ida local Guaireña, Defensores del Chaco, el jueves 18 de marzo a las 19:15 este encuentro. Los dos partidos en principio están para jugarse allí, ahora yo te estoy complicando, porque River quería jugar allí y ahora es Guaireña. Y vuelta en el Defensores, Sí, toda la dos, serie en el Defensores. Y en 12 de Nacional, 12 hace de local en Villa Elisa y la revancha en La Hoya. Nacional de local en La Hoya. Y ese partido, Nacional 12 de octubre, en La Hoya la revancha martes 6 de abril a las 19:15. Y el desquite entre el Quelito y Guaireña será el jueves 8 de abril en el Defensores del Chaco a partir de las 19:15. Son los encuentros de Copa Sudamericana. Allí están los horarios en la Sudamericana. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernández de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gaví, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Casermín, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Opisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Quedamos con todo, Víctor, nos quedó pendiente. No, allí luego Guaraní reiterar el miércoles 21:30, ¿verdad? Decías. Sí, ida y vuelta 21:30 en el mismo horario. Miércoles. Sí. Son los partidos del legendario. Recordando una vez más que se retrasó una semana el inicio de la Libertadores. Será el miércoles 24, el primer partido de Guaraní. Visitante 21:30 y la revancha el siguiente miércoles 3 de marzo en Villa Elisa. También 21:30. Allí está. Los primeros partidos internacionales. Y un tema, con este cambio de calendario que se corrió toda una semana en la Libertadores, eso afecta a la segunda fecha entre semana que vamos a tener, al segundo adelanto. Porque si Guaraní pasa, ni Guaraní ni Libertad van a poder jugar esa fecha. Normalmente van a tener que postergar sus partidos. De todos modos, en el caso en el que Guaraní no avance hasta ahí, Libertad está ya metido en esa ronda. Entonces por lo menos Libertad va a tener que postergar su encuentro de esa jornada. ¿Qué fecha sería, Víctor? La fecha 7, la segunda que está marcada en el adelanto. Y la tercera, que corresponde a la fecha 12, es en la semana del 14 de abril. Y allí también lo mismo, si por ejemplo Guaraní y Libertad llegan a fase previa 3, lo mismo, no van a poder estar jugando sus encuentros en esa jornada. Incluso recordar, si Guaraní y Libertad llegan a esa instancia van a tener que cruzarse entre sí, en esa ronda de Copa. Esa es la situación que de repente podría llegar a ser incómoda si se va a dar, ¿verdad? Porque uno de los dos va a quedar afuera. Lo bueno que uno va a quedar en Sudamericana, que van a seguir los dos equipos a nivel internacional. Y lo bueno es que los dos siguen en carrera. Claro. Ojalá se dé. Sí. Ojalá. A Guaraní le toca, es difícil. Sí. En Nacional de Medellín. Claro, el segundo paso. El segundo paso. Igual el primero es para ver lo de Royal Party, ¿verdad? Que no es pan comido como se puede llegar a pensar, mirando lo que se viene. Y Libertad es el que tiene un pretendiente, o sea, uno de los equipos que no sabemos quién es. Uruguay 4 o Universidad Católica de Ecuador. Hay que ver quién es Uruguay 4. Es así. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en Subillá, La Casa y La Victoria, ahora con nueva sucursal, San Lorenzo, Ñembú, Manuel Ortiz Guerrero, ex parada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o el WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia de la casa. Es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con las tarjetas de crédito Bancabo puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancap, un banco con raíces. El partido que... Sí, 18:30. El primer partido de la jornada, el día de hoy, entonces, entre el 12 de octubre y River. Lindo duelo. Lindo partido. Mirá los nombres de River, por ejemplo. Daniel Ascona, en el arco.
Orlando Gallardo, Walter Cabrera, viene de marcar goles en los amistosos, Gustavo Jiménez, Mario Tazú, el ex Sportivo San Lorenzo, ex Sol América también, Diego Godoy en la media cancha, Aldo Quiñones, Osmar Molinas y Alberto Cirilo Contreras, el Piru, jugando allí por el costado izquierdo. Arriba, una muy buena dupla entre Pablo Ceballos y Dionisio Pérez. Esa es la ofensiva del equipo del Quelito, el equipo visitante. El local va a ir con Mauro Cardoso en el arco, muy buen arquero. César Benítez, Paulo da Silva, que está para jugar con el 12 de octubre. César de lateral. César de lateral, sí señor. Francisco Manenti o Juan Ojeda, el ex Deportivo Luqueño. Está la duda, esa es la única duda para el día de hoy, entonces en el equipo de Pedro Saravia. Víctor Ayala por izquierda, José Ariel Núñez como extremo por derecha, Víctor Cáceres como volante central, Rubén Darío Ríos haciendo dupla, Víctor Cáceres el topo con Rubén Darío Ríos, y José Montiel, que va a estar jugando por el sector izquierdo de la media cancha del 12 de octubre. Arriba, Junior Marabel, el ex Capiatá y Cerro Porteño, jugando con Pablo Velázquez, el portaaviones. Ahí está, el repaso de lo que se vendrá. El árbitro va a ser Mario Díaz de Vivar. Mario Díaz de Vivar. Últimos minutos en cuanto a la presentación igualmente del Newcastle a estas horas. Continúa el triunfo, ¿verdad? Sí, 3-2. Y una buena noticia. La Premier League ahora reconoce el segundo oficialmente como muy bien, 2 goles de muy bueno. Así que quiere decir que el árbitro le da el gol válido a Mirón. Jorge también en la página entonces ya figura como doblete para la página oficial, así que la estadística entonces le sumamos un gol más. Hace rato decíamos gol 13 en la Premier, o gol 14, entonces ya sí, 26 del primer tiempo, el 2-0, y a los 49 de partido el tercer gol, que fue el segundo en la cuenta personal de Almirón. Van 83 minutos. 83. Y el fútbol está de fiesta. Va a volver el fútbol general. Sí, claro, se dio es un momento feliz para mi persona. Definitivamente. Me imagino que para muchos también. Por ahí teníamos el flyer también para cerrar cortito la intermedia, nomás con la fecha, porque hay algunos que por ahí no pudo escuchar las programaciones y tenemos que ir comentando el tema del regreso de la intermedia para el 9 de abril. Para el 9 de abril está pactado el regreso de la intermedia. Antes ya todo lo que tiene que ver, por supuesto, con los protocolos, la vuelta de los entrenamientos correspondientes igualmente. Miren por aquí los flyers, cuando más necesito de los flyers, porque están si bien ya vienen practicando con tiempo, aquí está. Del 17 al 3 es la primera. Del 17 al 3. Sí. Pero los inicios. Intermedia arranca el 9 de abril. Sí. Primera B el 16 de abril. Primera C el 30 de abril. Reiteramos entonces, la intermedia el 9 de abril. El 16 de abril comienza la primera B. La primera C el 30 de abril. Y la intermedia finaliza el 24 de octubre. Así es. El 24 de octubre. Son 34 fechas. Y el fútbol femenino también está autorizado. No tenemos fecha todavía de inicio. No, tenemos el 30. El torneo apertura 30 el 30 de abril. 30 de abril. Correcto. El torneo clausura el 9 de julio, porque tienen torneo apertura alegría. Y clausura. Allí están los detalles importantes igualmente. Intermedia, 9 de abril. Primera vez el 16. El 30 de abril la C. El fútbol femenino comienza el 30 de abril en la apertura, el clausura el 9 de julio, porque tienen apertura y clausura y una finalísima. Así está la cosa en cuanto al retorno de la intermedia, de la primera B, la C, el fútbol femenino. Con eso vamos completando igualmente repaso, recordando un detalle importante, el tema del hisopado. Durante todo el protocolo se aplicarán las medidas sanitarias de aislamiento, por supuesto en todos los equipos. Los entrenamientos se deben realizar por etapas. En campo de juego abierto, en grupos reducidos, plantel medio y plantel completo. Van a ir allí poco a poco pasando de fase, por decir así. Y se va a realizar una prueba de COVID de forma obligatoria a todo atleta que presente síntomas. Esa es la situación. Si uno presenta, o sea, si un jugador de la B o de la intermedia presenta síntomas, allí se le hace el hisopado. Antes no. Y a los contactos estrechos de los mismos. Y ese equipo se hará cargo de dicha prueba. Por ejemplo, en Santaní un caso, Santaní se hace cargo. Ameliano un caso, Ameliano se hace caso. El club se va a hacer cargo y responsable en este caso. Actuar con más responsabilidad que nunca por parte de los atletas, entonces sí, ahora. Ese es el listado correspondiente, que no queríamos dejar de olvidar, por supuesto, también lo que tiene que ver con la intermedia, primera vez el fútbol femenino. Víctor, teníamos una nota para ir repasando. Sí, el doctor Ariel Martínez, para repasar lo que hablaba con nosotros aquí en Fútbol a lo Grande, después de lo que fue
la asamblea el día de ayer en Cerro Porteño, también de cuestiones futbolísticas. Así que nos vamos con la nota al doctor Ariel Martínez, secretario general de Cerro Porteño. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo Doctor para Ariel vos. Martínez, mezclamos estatuto, asamblea con fútbol. ¿Puede ser, doctor? Sin problema, es lo que nos gusta. Porque ayer estuvo Víctor Villalba cubriendo la asamblea de Cerro, doctor. Sí, estuvimos hablando con él al terminar la asamblea. Con Víctor Villalba, que nos haga más dedicatoria para él. ¿Quién? ¿Yo? No ¿O sé. él a mí? Pero eso es el fútbol, doctor Ariel Martínez, ¿por qué es así? Y por eso, y eso es el fútbol, eso es lo mismo del fútbol. Pero Yo vos- lo que le suelo decir en tono jocoso, pero que no deja de ser cierto por eso, es que a veces él transmite más lo que yo digo que el propio partido, ¿verdad? Pero yo le agradezco, no me enojo yo conmigo. Que él dice más de lo que es el partido, ¿cómo es? Más de lo que dice Que él. transmita más lo que él dice. que Él el partido. transmite más lo que yo digo que el propio partido, pero yo no me enojo con él por eso. Le agradezco y todo. Bueno, está bien, te agradece. Es que se le escucha bien fuerte y claro desde arriba al doctor. En medio del silencio allí su grito llama la atención. No, está bien, Víctor sabe que es todo dentro del respeto y del aprecio que nos tenemos todos que estamos ahí en el día a día. Obviamente a veces la temperatura por el partido está a 1000 y uno dice cosas y gente usa palabras, pero nunca nos pasamos de eso, ¿verdad? Del folclore del fútbol, que muchas veces es una palabra que se utiliza mal, pero en este sentido es la realidad todo dentro de la camaradería y de la alegría que nos va a estar ahí, ¿verdad? Bueno, las preguntas de rigor las va a hacer Víctor, que estuvo ayer conociendo el tema de la asamblea, y nos va a dar las preguntas de rigor, repito, en las modificaciones de la presidencia. Pero déjame hacerte esta pregunta, doctor Ariel Martínez. ¿Viene, no vaya a pilotear, viene o no viene un volante más para Cerro o se cerró todo? No, voy a decir lo que dijo el Chiqui, ya estamos lo que tenemos que estar. No. A vos yo te estoy presacando por Chiqui. Ay, Chiqui no es nuestro técnico. Ya sabemos ni que es tu Ya técnico, pero sí. Bueno, yo digo entonces, ya estamos lo que tenemos que estar. Por eso, como dirigente de Cerro, ya no hay más. Ya estamos lo que tenemos que estar. Ya estamos pedidos. Bueno, sí nomás, doctor Ariel Martínez. Tira la paciencia, y yo soy mayor que él, pero tira la paciencia. Eso sí me entendí. No, Respeto como merezco como mayor, adulto. Pero de repente hay un compromiso asumido. ¿De y quién, entonces- Alfredo? Y algunos que están por llegar y ya están. No, en la escuchaste lo que carpeta. dijo, como diciendo, no estás escuchando lo que te No, digo. pero no cerró ninguna posibilidad de fichaje. ¿Cerró? No. Cerrate, doctor. No. Estamos lo que tenemos. Cerrado. Ya estamos hoy lo que tenemos que estar. Tenemos- Llegó ayer a las 11 y algo el pase de Vareiro, así que estamos Sí, todos. está Sergio Varela habilitado. Yo puse en el Twitter que no estaba y ya está habilitado, niño. Sergio Varela para No, pero llegó tarde, llegó después que voy y quita Arturo, así que no. No, pero me tuve un cargo de culpa porque dije, yo puta no está habilitado, y después sí estuvo habilitado. ¿A qué hora llegó el pase? A las 11:19 me llegó a mí la comunicación de APL, así que habrá llegado minutos antes nomás. Estamos hablando de... Yo tuiteé a las 6:30, 7. Que sí que de noche, tarde. 23, después de las 23. No, para poner el niño va a poner, después de las 23 llegó el pase y así aclaramos también, porque uno se ruboriza cuando informa mal y dice la puta la embarré. Bueno, doctor, ahora juegan... ¿Eh? No te equivocaste, en ese momento era la información correcta. Bueno, y lo de Lucena, nada que ver, y lo de San Lorenzo, contanos la verdad y nada más que la verdad. Eso fue un comentario, un sondeo y nada más. No, nada, de hecho ninguno. Ayer hablábamos y hablábamos públicamente, ¿verdad? Habló el presidente, habló el vice jurídico, el doctor Agüero, y ninguno de nosotros nunca recibió nada de San Lorenzo, no hubo monto, no hubo nada. Los montos que está publicando la prensa argentina, según me cuentan, nunca se habló de eso. O sea, no hubo nada de eso. Bueno, doctor Ariel Martínez, hasta aquí mi pregunta. Víctor, estuviste en la asamblea de Cerro, y para el cerrista, para el hincha, para el socio, lo que pasó ayer, Víctor. Sí, doctor, antes de entrar netamente a los puntos que tienen que ver con los cambios estatutarios, un tema importante para repasarlo nuevamente, porque ayer ya hablábamos en conferencia, lo de elevar un pedido, o lo que puede ser una posibilidad de elevar un pedido a APF para meter un porcentaje de público, poniendo como ejemplo lo que sucedió ayer en la asamblea, donde todo se desarrolló de manera normal, doctor. Sí, yo creo que
De hecho, ya se venía hablando de eso y lo hizo hasta públicamente el doctor Gostein. Yo creo que lo de ayer habrá servido mucho a la APF, al Ministerio de Salud y a todas las instituciones involucradas en la gestión de este tipo de eventos en esta época. Porque ayer hubo entre 400 y 500 personas y se respetó el protocolo, fue todo muy ordenado y eso no impidió que en el momento en que el plantel cruzó la olla rumbo al entrenamiento de la Olita se vio una verdadera fiesta, vio mucha emoción, mucha nostalgia, porque la gente cantó, la gente vibró y creo que es un gran ejemplo de que eso se puede replicar en los partidos. Tranquilamente podemos tener en un estadio como La Olla a lo mejor 500 o 1000 personas o más, porque ayer cómodamente con esas casi 500 personas que había se pudo tener un evento con mucha seguridad, un evento con muchas garantías y eso, como dije, no impidió que sea una verdadera fiesta hasta con clima de cancha en esos 2 momentos que el plantel se iba para iniciar el entrenamiento y después cuando volvía. Así que creo que fue una muy linda experiencia en ese sentido. Cerro va a enviar, a adjuntar a la APF toda la documentación de lo que se vio ayer y el presidente asumió ese compromiso ante la misma asamblea de ser que el club el que impulse esa vuelta a la cancha que tanto añoramos todos. Haciendo un repaso entre proyectos, o sea, entre artículos modificados y artículos nuevos, 49 en total, de los cuales 47 se aprobaron por unanimidad, uno se aprobó con opinión dividida, uno no se aceptó, que fue el tema del presidente del Tribunal Electoral Independiente para las asambleas ordinarias, que finalmente no corrió. Se modificó ciertamente el artículo, pero originalmente como estaba escrito, por lo menos no se aceptó. ¿Y a partir de cuándo empieza a regir el nuevo estatuto oficialmente con estos cambios ya, doctor? Bueno, el estatuto empezó a regir esta noche a las 0 horas, ¿verdad? Y el resumen que hiciste es muy exacto. De los 49, 47 fueron aceptados así tal cual propuso la directiva. Uno se llevó a votación porque hubo otra propuesta y ganó la propuesta de la comisión directiva. Y el último que mencionás fue una propuesta consensuada. La propia directiva recordará cuando hubo una propuesta de algunos socios que nos pareció muy oportuna, muy interesante. La propia directiva retiró su propuesta original y se acercó ahí el doctor Berni con los otros proponentes a redactar una propuesta consensuada y fue la que salió. Así que realmente estamos muy satisfechos de lo que se vivió anoche. Hubo un clima espectacular en cuanto a civismo, el hincha de Cerro demostró ese civismo. Hubo claro debate, hubo puntos en los que hubo disidencia, pero en todas las resoluciones que hubo amplio consenso, cada resolución iba acompañada de aplausos, se terminó cantando, se terminó alentando al equipo, y creo que vivimos una gran asamblea y que nos da un cimiento muy sólido para lo que se viene, en lo institucional, en lo deportivo, en lo social, porque Cerro es un club que siempre lo social es muy importante, y ayer reitero, fue una gran fiesta. Se escuchó, todos quienes quisieron aportar, aportaron, se votó cuando hubo disidencia y como te dije, cada acuerdo era acompañado de aplausos, de cánticos y estamos muy contentos realmente con lo que se vivió anoche en el club. Ricardo Flecha, algo especial, ¿no? Sí, Ricardo cantó la polka al inicio, estuvo también Dayana Ferreira, ambos son miembros del Departamento Cultural en la guitarra y cerraron con música de hinchada también otros artistas, así que fue una fiesta en lo cultural, en lo social y en lo deportivo, y ahí por lo menos a la distancia al público le puedo brindar su cariño y su apoyo al plantel, que hoy empieza un nuevo desafío. Déjame preguntarte, si nos quedan más preguntas de Dicto, quiero preguntarle el tema público en los estadios. ¿Qué impresión te causa? ¿Qué podrían hacer los pedidos de los clubes de mayores convocatorias, prematuro hacerlo? ¿Van a pedirlo cierto porcentaje de público en los estadios, de local? Sí, nosotros, ayer el presidente asumía ese compromiso frente a la asamblea, pero creo que sin duda vamos a apuntar todo lo que ayer
vivimos en ese sentido. Ayer casi 500 personas estuvieron en el club, más de 400 socios, y con toda la logística se llegó aproximadamente a ese número y no hubo ningún inconveniente, ¿verdad? En todo momento se mantuvo la distancia, en todo momento todos tuvieron tapabocas, se tomó temperatura avanzada, se tomó todos los datos, estuvo gente del Ministerio de Salud controlando. Creo que lo de ayer fue un muy buen ensayo, por así decirlo, y que con 500 personas de sobra hubo espacio para tener un espectáculo garantizado en el aspecto de la salud, que es lo que tanto me importa en estos momentos. Y la contracara es que no se vio, no fue un impedimento para vivir un clima de fiesta por momentos. Creo que en esos números y un poco más inclusive podríamos empezar a permitir el ingreso de la gente a la cancha. Creo que va a ser un bálsamo para muchísimos, para todos quienes amamos el fútbol, que vuelva la gente a la cancha en estos momentos tan difíciles que venimos viviendo ya hace casi un año, ¿verdad? Y el fútbol es sin duda para todas las sociedades, más como una como la nuestra, que tanto quiere el fútbol, es un escape, es un momento